salga vencedor, pero el señor Frost hace los deberes, contrasta las fuentes, trabaja en investigación y se lo hace pasar bastante mal a Nixon. Vamos a ver. David, empezamos con la cámara 3 dentro de 4, 3, 2 y... Centrémonos en su último año de mandato. ¿Obstruido la justicia o de haber conspirado para encubrir un delito u obstruir la justicia? No, no. Y me interesa que haya utilizado el término.
¡Qué guay! Chachi, Piruli. Bueno, ¿a qué nos lleva a hablar un poquito este corte? Vamos hilando cosas, todo, ¿no? ¿Cuál es el papel del periodismo? Esto es lo que queríamos decir. Aquí traemos 4 puntos históricamente para cobrar valor de una forma completamente como una profesión, cuando empieza a estipularse el periodismo como algo que realmente empieza a cobrar mucho valor profesional en el mundo institucional, etcétera. Se ponen algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo recoger y difundir las noticias con veracidad y exactitud, acudir a las fuentes, corregir los errores, evitar la difusión de falsos rumores, pero en este corte hemos podido ver que esto va un poco más allá, no se limita solo en eso. Yo de las fuentes, ya que hay periodistas en la sala. Correcto. En las pelis americanas, claro, en las pelis americanas siempre están, ¿no? Necesitamos hacer 3 confirmaciones de la fuente por fuentes distintas. ¿Cuántas fuentes son? ¿Cuántas fuentes son de verdad? Eso es cierto. Sí, por fin. Sí, Home, a ver, realmente eu estudiei na facultade, entón na facultade o que che ensinan é iso. E realmente sí que tens que confirmar por lo menos máis que unha. Non podes solo decir... Pero 3 va a ser mucho, ¿no? Es muy de Home, peli. 3 a veces non chegas, non? Porque ademais se intentas a chamar o alcalde o veciño e al que vota el vecino del alcalde, pues a veces non che collen. No, pero sí que é verdad, o sea, non... O que pasa que nós traballamos moito con información institucional, non? Que también, outra... claro. Que se supone que es fidedigna, ¿no? Claro, ¿con qué contrastas a información institucional? Claro, correcto. No. Es mucho más difícil. Pero bueno, sí que si a ti che contan algo, yo que sé, que non sei que tipo de tema podemos por de exemplo, se a ti che contan algo, van anda a ti, a veces chámanos xente, hai que contrastar, sí. Sí que se fai, o sea, quiero decir que sí. Y esa es una de las cosas que está aquí, pero a nosotros nos gustaría preguntaros qué más hay aparte de esos 4 puntos, ¿no? Aquí vemos en este corte de Frost contra Nixon cómo se exige a un presidente que diga la verdad, ¿no? Hay investigación por detrás, la labor de investigación también es muy importante en el periodismo. ¿Qué más hay? ¿Cuál es el papel del periodismo actualmente? Las películas nos dejan estos puntos muy claros, casi todas reducen las fuentes, no rumores, siempre decir la verdad. Pero ¿qué más hay? Por aquí. No, yo creo que iba a hacer una reflexión. Sí, claro. Esa película creo que la vimos en directo aquí en España. Correcto. O sea, colaborar con la justicia, romper ordenadores y todas esas cosas, eso es colaborar. Y entonces yo no sé si ellos se basaron en nosotros o alguien vio esa película antes, pero yo la vi en directo. Nada más. Sí, es cierto. ¿No? Aquí hemos visto cómo los discos duros desaparecen. Y se borran 70 veces sin querer. Se borran 70 veces sin querer y cosas de ese estilo, ¿no? Claro. También. Hay mucho de ese estilo. ¿Cuál es el papel del periodismo? ¿Qué más hace el periodismo aparte de todo esto? Eu creo que hai un corte boísimo que non puxeches, pero bueno, igual aún viene. Igual aún viene. Vou a recordar, vou a ir ás fontes da tele, neste caso, que é de Newsroom, non? Cando falan do rol do xornalista, e non é só amosar unha información e amosar os 2 puntos de vista ou todos os puntos de vista. Viene luego ese corte. ¿no? Ese corte viene luego. Bueno, pues no hago spoilers, no hago spoilers. No spoilers. Sí. Pero bueno, creo que o papel do xornalismo é, primeiro, aportar todos os datos e, en segundo lugar, o xornalista é un actor informado, é un mediador social. E tamén ten unha responsabilidade a hora de como transmite e de que transmite, non? E hai que xogar, é moi duro, eu non son xornalista, pero en CUAC tamén temos ás veces estas dúbidas, non? De ata onde podo chegar no meu rol de mediador sen chegar a ser un proselitista ou sen chegar a ser dar unha información moi dirixida ou sen chegar a ser dogmático, non? Porque ti tes unha opinión formada, é unha opinión contrastada que moita xente pode tomar como veraz, pero claro, tes que tamén dar a marxe tamén de que a xente poida
poida ter unha opinión distinta, non? E que sexa posible tamén, non? Sí, es que eso es una realidad, ¿no? Hay que ser muy igualitario en cuanto al mensaje, no se puede ser tan dirigido, favorecer a aspectos sobre otros. Es justamente lo que decíais, es otro de los aspectos del periodismo que no estaba aí reflejado. A ver, eu penso que para unha sociedade ben informada son necesarias persoas que medien e que precisan unha formación específica para esa mediación, que son as e os xornalistas. Eu non penso que o problema sexa exactamente do xornalismo tanto como das empresas de comunicación, que son cousas que dificilmente a maior parte da ciudadanía deslinda. E hai unha cousa que a mí me parece importante que é fundamental para facer todo eso que decides que é preciso facer, non? Para facer un bo traballo xornalístico, que son cartos. A boa información non é barata. Efectivamente, está claro. Claro, cando as empresas de xornalismo están nunha situación de insostenibilidade, que fan? Abaratar. O problema é que hai un eslogan da Federación de Sindicatos de Xornalistas que me gusta moito que di a nosa precariedade é a vosa desinformación. É absolutamente e radicalmente certo. E aí temos un problema. Ya, y también, porque esa financiación, ¿cómo va a llegar? ¿Va a llegar con condicionantes? También es otro problema, realmente, ¿no? Para o propietario do medio sempre. Claro. Es otro de los problemas, ¿no? La independencia del periodismo. Por allí, micro. Sí, concordo totalmente contigo. Que a precarización desta profesión que bueno, desde a crisis, despois bueno, como en todas, non? Pero despois da construción e algún sector máis, a información, é que agora mesmo non me lembro exacto dos datos, e o mellor minto, pero unha reducción drástica en todos os medios de comunicación, os seres, que oístes todos, en el mundo, en el país, bueno, nas públicas tamén, aquí en Galicia tamén. E claro, iso precariza a información. E se tú estás traballando, eu teño compañeiros, eu teño a sorte de traballar nun medio público que é dos que máis teñen que garantir os dereitos dos traballadores. Bueno, costa e hai que loitar, pero fano. Pero teño compañeiros en Madrid que están facendo 4 traballos como autónomos para cobrar unha merda e que lles ofrecen traballos. Entonces, claro, e despois outra cousa que pasa moito no xornalismo é a rapidez, non? O sea, nós temos que traballar rapidísimo para que sexa xa e cada vez exixen máis rápido, non? E ademais, agora que as redes sociais, todo o mundo pode comunicar que está ben, pero tú tens que ir máis rápido. E sin tempo a veces non se pode facer boa información, sabes? Despois sobre a peli e o Watergate, nós sempre, non? Eu creo que hasta ahora, ao mellor, non houve ningún caso de investigación xornalística que conseguira derrocar a un presidente dos Estados Unidos. Imagináivos, agora mesmo, isto en España, isto pasaría? Podería ser? Bueno, los GAL aquí en España más o menos tiraron abajo un gobierno. Bueno, sí, pero... Bueno, claro, o sea, bueno, sin ser como el caso de Watergate, pero... Sí, pero agora mesmo, non sei. En que estamos incluso peor que na época dos GAL. Puede ser, claro, eso puede ser. Hombre, ahora estamos viendo casos y casos escandalosos y no pasa nada, no se mueve ni un pelo. Agora ¿no? temos un Watergate. Claro, directamente, sí. Por ahí creo que decían un comentario. Solo para añadir cualquier cosa. Yo soy periodista en una radio nacional y en todo el país tenemos una persona que hace investigación. Una persona que hace investigación. Somos 2 que hacemos gran reportajes. Mientras los 15 días que estoy haciendo gran reportaje, mi editor me dice 3, 4 veces que no te puede dar 15 días. Cada vez que te doy 15 días, me quitan los pelos. Porque somos muy pocos para hacer el día a día, muy pocos. Después hay también que pensar en la dimensión de los medios de comunicación. Porque yo he sido periodista mientras 10 años en una radio local. En la radio local yo tenía mucha más libertad para hacer la agenda. Era yo que decidía
cuáles eran los temas para tratar en los informativos. Más eso me traía también el doble de los problemas. Ahora yo hago lo que vosotros quieren. Lo que se pasa en Portugal es muchos periodistas tienen sitios en internet, blogs, las redes sociales, y dicen, esto es lo que yo he hecho. En mi site encuentras la verdad, o encuentras el otro lado, encuentras mi opinión. Tenemos necesidad de eso en un grande medio de comunicación, porque solo hacemos lo que otros nos piden para hacer. En los pequeños medios tenemos más libertad, pero la presión es muy mejor, muchísimo. Porque si tienes una dirección de lo medio que está contigo, periodista, todo bien, perfecto. Haces un trabajo exento, imparcial, verdadero, pero si cambia, y en mi caso cambió al final de 9 años, aguantas tal vez un año como yo, al momento que llega alguien que te dice o lo haces como lo quiero o sales. O sales. Yo salí. Precisamente, a tenor de lo que estás diciendo ahora, un corte. A ver, esta igual ya la viste, es Informe Pelícano, es malísima la peli, pero el problema es cuánta gente la vio. Manos arriba, Informe Pelícano. Lo petó, ¿ves? La peor de todas. Informe Pelícano. Bien, pues es la peor de todas. En este un poco vamos a ver cómo es el tema este de las consecuencias de llegar a veces al fondo de las investigaciones. ¿No? En este caso, modo americano. Es un extremo americano total en el que la reportera tiene que exiliarse del país y está bajo testigos protegidos y las de Dios. ¿No? Pero bueno, luego vemos a ver dónde estaría un poco. Una casa en Alabama y le llaman Mary. Correcto. Igual no suena nada. A ver, vídeo anterior. Si no da igual, bueno, va, de eso. Vamos. Que nos fallen ahora los audios, que es lo mejor que nos puede pasar. Espera, desenchufe y enchufe, que siempre se ve. Ahí está. Andáis tocando ahí sin parar. ¿Para qué tocar si funciona? Bueno, si queréis, mientras digo la regla, podemos ver, a ver, en el corte, la protagonista tiene que exiliarse, convierte en testigo protegido y se va del país, un avión, escondida, porque está amenazada de muerte por, bueno, los servicios secretos contrataron, si recordáis la película, un asesino internacional para matarla a ella por haber investigado el tema. Entonces, el tema es ver hasta dónde es exigible que un periodista tenga que llegar hasta el fondo de una cuestión. Claro, el límite de su vida no se le puede exigir, lógicamente, pero ¿dónde estaría ese límite en comparación con los que nos comentaba antes él, que por ejemplo decidió irse un trabajo laboral? ¿Dónde estaría un poco ese límite de lo que tiene que hacer y ser un buen periodista y lo no exigir ya un periodista? Podéis opinar. Sí, opinar. Es que... Antes comentaban por ahí, ¿no? Límites, sí. Límites. Si yo voy a la rueda de prensa de Mariano Rajoy y me dicen que me tengo que quedar ahí, y aunque tenga un plasma, pues me tengo que quedar ahí, ¿no? Realmente son límites que tienes que cumplir. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde se podría llegar? De hecho, ponemos una pregunta muy interesante justo respecto a eso, que es, ¿estaríais dispuestos a asumir las consecuencias? Porque es muy americano esto, ¿eh? Es muy de pelis americanas, ¿eh? Es como Al Pacino antes en El corte del dilema. Yo lo doy todo por no sé qué, por no sé cuánto. Ahora funciona. Bueno, lo podemos saltar porque realmente... Sí. Ya lo contamos, ¿no? Así que ya no lo veis. Básicamente es que la peli es muy mala. La peli es muy mala. Realmente no lo queríamos poner.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Estaríais dispuestos a asumir las consecuencias? Y realmente también nos interesa saber, ¿hay consecuencias? Realmente, como cuentan en las pelis, que cuando haces algo que está fuera del guión, estás con tu cajita, metiendo tu plantita, tu ventilador, tu nombre serigrafiado y caminando Y coges por la puerta. coges la foto y te vas. Yo también soy periodista, he ejercido en medios privados. Nunca he sufrido las consecuencias porque nunca me han dejado cuando tampoco nunca he abordado problemas o asuntos contra un poder muy poderoso, honestamente. Pero cuando las peleas que he tenido con mi editor han sido siempre sobre el titular. Entonces, simplemente nunca se ha publicado nada que me pusiera a mí en una situación, porque no me han dejado. Y tampoco he visto que ese impedimento que me han puesto para publicar algo sea de suma importancia como para decir, dejo de trabajar aquí. He pensado, bueno, pues ya lo pillaré más adelante. Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. O sea que también es un poco exageración americana todo esto, ¿no? De las consecuencias. Existe, pero quizá un poquito peliculero, evidentemente. Peliculero. Pero, por ejemplo, a mí me entra la duda sobre el caso que hubo ahora del Ministerio de Interior. ¿Creéis que puede haber consecuencias para esos periodistas de Público que sacaron el escándalo, por ejemplo? Pero para Público, para esos xornalistas de Público non, basicamente porque Público ten unha liña editorial que coincide con eso, non? O problema é cando ti tes uns principios e uns valores, pero o medio para o que traballas ten unha liña editorial ou cambia a súa liña editorial. Porque eu teño varios colegas no país, bueno, no grupo Prisa, e están flipando que lo flipas, vamos. O sea, porque é un rollo de, jová, eu vin aquí pensando que eu estaba orgulloso de traballar no país e agora teño vergoña allea e a ver que pasa, non? Claro, eso sí é un problema. Igual por eso José Ramón Cando de la ti Morena eres se fue a un notar, xornalista e che din non podes ir á Sexta a opinar do que pasa no teu medio porque senón a la calle, pois claro, é un problema, sí. Bueno, eu coñezo a mí me contaron un caso dunha persoa vencellada precisamente a sindicato de xornalistas de Galicia que tivo que marchar de Galicia para traballar. Porque aquí, seguramente máis que por unha cuestión informativa fose por pola labor sindical, non? Pero, evidentemente, a quen é capaz de vetar a unha persoa para exercer o seu traballo no seu ámbito habitual estará disposta a outras cousas. Eu só digo, por exemplo, ao que nos arriscamos os medios comunitarios. Non? Por exemplo? Os medios comunitarios, polo mero feito de existir, aínda que cumpramos unha función social, aínda que esteamos garantindo un dereito constitucional, aínda que esteamos contemplados nunha lei, nos expoñemos a sancións entre 10.000 e 50.000 euros. Son televisións ata 100.000 euros. Pero, por ejemplo, lo que pasó con Televisión Española, ¿no? Que los trabajadores y trabajadoras protestan encarecidamente día tras día sobre lo que les pasa, que les marcan una línea, que les prohíben salir de ella, que no pueden sacar información que sale en el resto de medios y no sale en la televisión pública, realmente son consecuencias. Y que les obligan a poner a Venezuela. Les obligan a hablar de Venezuela incansablemente, ¿no? Infinitas veces. ¿Qué consecuencias tienen esos trabajadores? Están aguantando realmente el tirón. Entre traballar no medio público e no medio privado. En Valencia. Sí. Por ejemplo. Los mismos empleados dijeron, mira, es que no podían decir nada. Habiendo un accidente como hubo y hablando de las flores y del Papa. Por ejemplo, no, Telemadrid también. Es otro caso. Telemadrid, otra. Bueno, cuando mandan los poderosos. Española, os únicos que o sacaron, que se revelaron, foron os de la Dos Noticias. Efectivamente, sí. Vale, sacaron o día seguinte, creo, non o mesmo día, verdad? O día seguinte, porque dixeron que non, porque eles que os sacaban e que os sacaban. Non sei que consecuencias terían se traballaban, porque, bueno, nas públicas tamén, se chegas a ter a oposición e eres funcionario, non te poden votar porque, sabes, o mellor poden haber un expediente sancionador se a tal o considera, pero está por riba o dereito á información.
Na Televisión de Galicia tamén houve problemas con respecto a eso. Non se emitiron. Hai purgas, hai purgas, hai Sí, purgas. preguntarle de Alfonso Hermida, por exemplo, que pasa, ¿no? Efectivamente. Sí, Alfonso Hermida é un Entrou outro. moi bo compañeiro e, bueno, ahora decidiu volver a deportes porque é verdade que seguro que está máis tranquilo. Bueno, todos los americanos exageran, pero tampoco están muy fuera del tiesto. Tenemos dos cortes que los hemos juntado, son muy parecidos y... No se parece en nada, pero bueno. Bueno, no se parece nada, ¿no? Está guay. Blanco y negro y a color. Correcto. ¿Quién envía buenas noches y buena suerte? Por fin encontramos ¡Bravo! una peli que vio la gente. Bueno, la primera película es Buenas noches y buena suerte. Ya la conocéis, es sobre un periodista que trata sobre el tema de los comunistas, que vienen los rojos y todo eso en un diario muy conocido de Estados Unidos, ¿no? Un programa de televisión. Vamos a escuchar el corte. Cinco, 4, 3, 2. Arranca cámara. Buenas noches. Hace unas semanas aparecieron unos artículos poco claros en los periódicos sobre el teniente Milo Radulovich, reservista del Ejército del Aire. También se hacía referencia en ellos al reglamento 3562. Según este reglamento, un hombre representa un peligro para la seguridad si mantiene contactos continuados con comunistas O con simpatizantes del Partido Comunista. Sugirieron al teniente Radulovich que dimitiera en agosto. Él no aceptó. Convocaron una junta y estudiaron el caso. Al final se recomendó que fuera expulsado del Ejército del Aire, aunque también se concluyó que no había razón para sospechar de la lealtad del teniente. Proponemos examinar en la medida de nuestras posibilidades el caso del teniente Radulovich, nuestro reportero Joe Westphal y el cámara Charlie Mack. Esto es Dexter, Michigan, con una población de 1.500 personas. Esta estatua se encuentra. ¿Qué te dijo ayer el general? Era un coronel de 8 años. 2 coroneles, un general, estaban muy contentos. Este teniente era una electricidad. A mí no, a ti. Yo les dije que no quería emitirlo. Eres un cobarde. Mejor que ser un rojo. En 10 segundos. Esta es la hermana, Margaret Radulovich Fishman. No defiende ni explica sus actividades políticas. Al caso de Milo Radulovich. No podemos juzgar los cargos contra el padre o la hermana del teniente porque ni nosotros, ni ustedes, ni ellos, ni los abogados, ni el teniente conocen en absoluto el contenido del sobre sellado. ¿Son insinuaciones, rumores, habladurías, calumnias o hechos no demostrables que testigos creíbles no podrían corroborar? No lo sabemos. Creemos que el hijo no debería parar por la conducta de su padre, aunque ésta se hubiera demostrado, lo cual no ha sido así. Pero también creemos que este caso ilustra la urgente necesidad de que el Ejército comunique con mayor claridad habitual los procedimientos y los reglamentos que sigue en su cometido de proteger la seguridad nacional y los derechos del individuo al mismo tiempo. Sea cual sea la actuación que afecte a la relación entre el individuo y el Estado, será atribuible a uno mismo. No podemos achacársela a Malenkov o Mao Zedong o incluso a nuestros aliados. Y somos de la opinión, Fred Friendly y un servidor, que este es un tema que debería generar un debate inagotable. Buenas noches y buenas noches. Bueno, esto es periodismo de manual, ¿no?
punto por punto, explicando cómo debe ser, cómo tiene que de ser. hecho, antes sin querer leyó la transparencia que teníamos anterior, dijo todos los puntos. Correcto. Fuentes, de la veracidad. Cómo debe ser, ¿no? Y aumentando este punto de vista, vamos a poner un corte de The Newsroom, probablemente uno de los mejores cortes de series de televisión. Esto ocurrió 2 capítulos después de esa explosión de Will McAvoy que vimos al principio. Reforman. Cuando reforman el programa, lleva un nuevo editor, que es Mackenzie McKee, y sucede esto, hacen una editorial y anuncian esto. Tragedia del 11S. ¿Y qué debemos hacer para evitar que se repita? También agradezco las audiencias porque al fin hay un foro donde puedo disculparme ante los familiares de las víctimas del 11S. A quienes están aquí conmigo, a quienes están viendo la televisión, su gobierno les falló. Quienes tenían la misión de protegerlos, les fallaron. Y yo les fallé. Buenas noches, soy Will McAvoy. Es Noticias Noche y han visto un vídeo de Richard Clark, ex jefe de antiterrorismo del presidente George W. Bush, testificando ante el Congreso el 24 de marzo de 2004. Los americanos apreciaron ese momento. A mí me gustó ese momento. Los adultos deben responsabilizarse de sus fracasos. Y esta noche inicio este noticiario emulando al señor Clark y disculpándome ante el pueblo americano por nuestro fracaso. El fracaso de este programa durante el tiempo que llevo al frente a la hora de informar y educar con éxito al electorado. Permítanme aclarar que no me disculpo en nombre de todos los periodistas televisivos y que no todos los periodistas televisivos les deben una disculpa. Hablo en mi nombre. He sido cómplice de una larga serie de fracasos lenta y repetidamente no reconocida y no corregida que nos ha traído hasta el presente. Soy un líder de una industria que malinterpretó los resultados electorales, contagió el miedo al terrorismo, estimuló la controversia y no logró informarse sobre los movimientos tectónicos de nuestro país, desde la caída del sistema financiero hasta la fuerza que tenemos ante los peligros que encaramos actualmente. Soy un líder de una industria que distrajo su atención con la destreza de Harry y Houdini mientras enviaba a cientos de miles de nuestros más valientes hombres y mujeres a la guerra sin la debida diligencia. La razón del fracaso no es un misterio. Nos vendimos por el share. En la infancia de la comunicación de masas, el Colón y el Magallanes del periodismo en las ondas, William Paley y David Sarnoff, fueron a Washington a hacer un trato con el Congreso. El Congreso permitiría a las incipientes cadenas el libre uso de las ondas a cambio de un servicio público. Ese servicio público sería una hora de emisión cada noche para la difusión de información, o lo que aquí llamamos Noticias Noche. El Congreso, incapaz de prever la enorme capacidad que tendría la televisión para proporcionar consumidores a los anunciantes, no incluyó en su acuerdo el requerimiento que habría cambiado enormemente y para bien nuestro discurso nacional. El Congreso olvidó añadir que bajo ninguna circunstancia podría haber publicidad pagada durante las emisiones informativas. Olvidaron decir que los contribuyentes te entregan las ondas gratis y durante 23 horas diarias sacas un beneficio, pero durante 1 hora por las noches trabajas para ellos. Y ahora esos noticiarios televisivos presentados a lo largo de la historia por genuinos periodistas con nombres como Murrow, Reisner, Hanley, Brinkley, Buckley, Cronkite, Rather y Rasser, ahora deben competir con gente como yo. Un presentador de televisión por cable que comparte negocio con los productores de realities. Y ese negocio nos beneficiaba, pero Noticias Noche abandona ese negocio. Quizá les sorprenda saber que algunos de los mejores periodistas americanos de la historia están trabajando en este momento. Mentes excepcionales con años de experiencia y una inquebrantable devoción por difundir las noticias. Pero estas voces son una pequeña minoría y no tienen la mínima oportunidad contra el circo cuando el circo llega a la ciudad. Están sobrepasados. Abandono el circo. Cambio de equipo. Me voy con los hombres que van perdiendo. He evolucionado. Ellos aún creen que pueden ganar y espero que me enseñen alguna cosa. Desde este momento decidiremos qué ocurre en nuestro espacio y cómo presentarlo, basándonos en la verdad de que nada es más importante para una democracia que unos electores bien informados. Nos esforzaremos por poner la información en un contexto más amplio, porque sabemos que muy pocas noticias nacen en el momento en que llegan a través de nuestro cable. Seremos los defensores de los datos y los enemigos mortales de la insinuación, la especulación, la hipérbole y la sandez.
No somos camareros de un restaurante sirviéndoles la noticia del modo en que les gusta que se la preparen. Ni somos ordenadores que dispensan solo datos porque las noticias solo son útiles en el contexto de la humanidad. No me esforzaré por supeditar mis opiniones. Y haré todos los esfuerzos por exponerles opiniones informadas diferentes de las mías. Se preguntarán quiénes somos para tomar estas decisiones. Somos Mackenzie McHale y yo mismo. La señora McHale es nuestra productora ejecutiva. Dirige a más de 100 reporteros, productores, analistas y técnicos y sus credenciales están disponibles para todos. Soy el editor jefe de Noticias Noche y decido sobre lo que se ve y se oye en este programa. ¿Quiénes somos para tomar estas decisiones? Somos la élite de los medios. Imaginaos ver esta serie subtitulada, como la vi yo. Terrible de seguir. Queríamos hablar un poco de periodismo y eso del cuarto poder, ¿no? ¿Qué es eso del cuarto poder? Según los cortes que vimos en Estados Unidos, en el mundo americano del cine y la televisión, podíamos interpretar que este cuarto poder pertenece al periodismo porque el periodismo favorece el acceso, el acceso al público de la información de forma muy veraz y la participación del público en los medios. Más información, más conocimientos y más implicación haría un mundo mucho mejor y mucho más feliz. Estos cortes de Buenas noches y buena suerte y de Newsroom nos dejan eso, ¿no? Ese subidón de ¡guau! Me están contando información de verdad, puedo pensar de verdad, realmente vamos a mejorar el mundo, esto es lo que hay. Pero ¿es esto el cuarto poder? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Por allí, por el fondo. Yo creo que hay una idealización del rol de los periodistas y de los medios de comunicación que se transmite muy bien en estos fragmentos que planteáis, ¿no? O sea, como que todavía se plantea como que esto puede pasar, ese cuarto poder, y yo creo que hace rato, o sea, no sé si en algún momento fue cuarto poder y desde luego si lo fue, hace rato que dejó de serlo. Entonces creo que esa falsa visión que se da del rol que pueden hacer crítico, que yo creo que en España también se ha ido perdiendo conforme a estos últimos años con algunos disgustos que ha habido, es peligroso porque como que puede dar la imagen de que hay un nivel de sociedad democrática que no se está dando, pero que la gente lo asiente a partir de una expectativa que en la práctica no se cumple. Entonces, me parece peligroso dar esa visión. O sea, yo me quedo más con la visión de que estructuralmente los medios de comunicación responden a los intereses de sus propietarios y de sus accionistas, que los periodistas tienen unas condiciones laborales que no les facilitan trabajar, o sea, digamos, determinados, salvo una élite que a lo mejor tenga más situación. Entonces, estructuralmente, creo que el periodista no se puede comportar como ha pasado ahí. Es decir, sería impensable que Matías Prat cualquier día salga así o los periodistas, digamos, que lo pueden hacer es porque están en medios pequeños y en determinadas circunstancias, pero como que el propio sistema de los medios no permite plantearlo como un cuarto poder. Y bueno, quizás a mí el punto interesante que me parece es que todo esto creo que está en discusión porque el modelo actual de medios de comunicación es insostenible, como el modelo editorial. Entonces, de esa obligación de transformación pueden surgir y están surgiendo propuestas interesantes que creo que afinan un poquito más en la realidad de eso. Y luego otro punto con el tema de la figura del periodista, que yo creo que sigue siendo importante, pero tiene que ser un rol distinto al periodismo del siglo XIX. Ese ideal liberal del periodista como persona neutra, sino como ese periodista ciudadano o como ese periodista que facilita la gestión de información, o sea, el periodismo de datos, todas estas cuestiones. Entonces, creo que ahí tiene que haber una mirada crítica de todas estas figuras, también para ponerlas en valor, no para decir el periodista ya no sirve tal, sino... Claro. Además, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dices y es más, nosotros somos un poco más pesimistas, ¿no? No creemos que el cuarto poder sea para nada en realidad el poder que pueden dar los medios a las personas a través de la información,
sino que creemos que el cuarto poder son los intereses propios de los propios medios de comunicación, ¿no? En generar su propia línea de opinión, esto que llamamos mainstream, ¿no? Sí, claro, claro. Es decir, no, y todo el tema de, por ejemplo, en cuanto a todo lo que se habla de precariedad de periodistas, a día de hoy, todas estas noticias que salen en redes sociales, los medios de comunicación están controlando parcialmente las redes sociales, está ocurriendo, con noticias que la mayoría son absurdas. Ni siquiera son noticias, son cubrir por cubrir y conseguir clics y visitas a una página web. O sea, eso es lo que se está consiguiendo últimamente en las redes sociales. Sí, atontamiento generalizado, además, noticias basura y, bueno, lo que decía antes también, lo de que decía en el corte de Newsroom, ¿no? Que el espacio radioeléctrico se ocupa principalmente por telebasura y realities, shows, etcétera, espectáculos, y no se utiliza espectáculos, en favor de la realmente, ciudadanía, que es del claro, espacio. pero vivimos en un modelo no sostenible de medios. Ya terminamos. Yo sí que quería decir una cosa respecto de lo que comentaba Javi. Javi, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Por una vez, pero no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que realmente los medios de comunicación y sí deberían ser el cuarto poder. Es posible que no lo sean ya, pero sí deberían ser el cuarto poder. Creo que los periodistas o algunos periodistas todavía tienen muchísima credibilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Gabilondo conducía el programa que tenía en la SER por la mañana, el Hoy por Hoy, lo que decía Gabilondo iba a misa, entre comillas, o sea, había un alto porcentaje de la población que sí creía que las opiniones de Gabilondo o lo que se decía en el programa de Gabilondo era lo más certero o era lo más acercado a la realidad que podían escuchar en un medio de comunicación y tenía muchísima credibilidad. Y ahora mismo lo que nos encontramos es con medios de comunicación y con periodistas que han perdido absolutamente esa credibilidad de una década para aquí. Y entonces, una de dos, o los medios ejercen ese control o ese control del gobierno y ese control de las instituciones que dicen o que se dice que tiene que cumplir, o a lo mejor es que tenemos que cambiar el modelo, pero no el modelo de medios de comunicación, sino el modelo de cuál es el rol que la ley adjudica a los medios de comunicación. Porque si yo, Estado, cedo a base de concesiones públicas a determinados medios de comunicación la capacidad exclusiva de ejercer el derecho a la comunicación mediatizada y otros no tenemos esa licencia o no tenemos esa capacidad y, sin embargo, los que sí que tienen la licencia no ejercen el derecho para el cual se ha concedido esa licencia, es que a lo mejor ese sistema ya no funciona. Y a lo mejor la ciudadanía tenemos que empezar a plantearnos para qué servís medios de comunicación, empresas de comunicación, y para qué servimos nosotros y qué otro modelo de transmisión de información podemos construir. ¿Quién puede ser el cuarto poder? Porque yo creo que el cuarto poder sí es necesario, unos u otros. Nunca hubieses imaginado que las pelis de Yanquilandia trajeran este debate tan interesante. Y eso que nos pusimos Air Force One. Si no, el debate sería mayor. Eu levando auga ao meu rego, claro, non son xornalista, pero un pouco ao fío do que dicía Isa. Eu penso que o feito de que unha cousa que nos pasa en CUAC dende un tempo esta parte, que veñen a CUAC xornalistas a facer o seu oficio, a facer o seu traballo, a exercer a súa profesión en CUAC, porque no sitio no que lles pagan por traballar non o poden facer. Iso penso que é un sinal de alarma evidente, grave. Penso que, evidentemente, os medios de comunicación, as empresas de comunicación, teñen unha influencia enorme e de facto son un poder aos medios de comunicación. O estamos vendo todos os días. O que sí que é certo, levando a un tema de políticas públicas, é que, no noso caso, no caso do Estado español, o Estado decidiu facer deixación de todas as súas funcións obrigadas que son regular os poderes. A lei de prensa actualmente vixente en España consta de dous artigos dato do 1968, se non me equivoco, foi a lei Fraga de prensa, non hai nada máis agora mesmo. Todo o demais non existe porque foi derogada a entrada en vigor da Constitución, automáticamente. Cando checas un foro xornalístico e dis é que hai un montón de países na Unión Europea que teñen unha lei de prensa, ves como saltan as minas, non as alarmas, é que nos queren, e xa sai ese, é que nos queren cortar a liberdade de expresión. Non. O que temos é precisamente que garantir a liberdade de expresión.
garantir a calidade, a veracidade dos contidos, garantir todo iso. E iso, deixando unha política de xungla, non vai pasar espontaneamente. Era una... O sea, sí. No era una pregunta, no, era una reflexión. Sí, a mí me parece muy interesante que esto, por ejemplo, en Onda Color no ocurre, que vengan gente periodistas a decir, oye, no puedo ejercer en las empresas de comunicación. A mí yo lo fliparía. O sea, yo te he escuchado y me ha alegrado, y me alegraría sobre todo si mi medio de comunicación tuviera capacidad para decirle, aquí tienes tu trabajo, vamos a poner patas arriba a esta ciudad. Sí, o problema é que poden vir e poden facelo porque non temos incidencia suficiente como para constituirnos en alternativa, non? En discurso alternativo. Aí. Claro. No momento no que pase iso, caerán esas multas de 100.000 euros. Sí. E será horrible. Será a fin, xa non poderemos E ya facer no cousas estaremos como aquí, pasándolo guai. Yo cada vez me siento más alejado de la figura del periodista que, como digo, he ejercido sobre todo en diarios impresos y en agencias de noticias. Me da una pereza tremenda volver a esa dinámica. Creo, pero también eso genera mi tristeza, porque veo muy difícil poder ganarme la vida como periodista en un medio comunitario. Creo que es muy difícil hacer sostenible eso, aunque lo estoy intentando. Creo que me queda pues que esto se convierte en una especie de matar el gusanillo de la comunicación a través de una cosa que es el ocio, que es una militancia ocio, al menos en los próximos 20 años. O sea, lo que os he contado esta mañana del 2022 era mentira todo. Vamos a tardar, no 6 años, vamos a tardar 18. No sé, pero ojalá me quitéis la razón. También puedes ir a Estados Unidos a hacer auténticas pelis americanas de buen periodismo, que eso siempre está guay. Bueno, no tenemos tiempo más porque hay más talleres, más cosas que hacer. Teníamos un corte final magistral. Este es muy cortito, hay que ponerlo. Buenas noches y buena suerte, que es dar un buen final, ¿no? Como toda peli americana. No se oye. Eddie Murray, por favor, alza la voz. ¡Oh! Hay algo moviéndose, se mueve, pero no se oye. Venga, vamos a intentar. Es Windows, ¿no? Windows. Está guay. Vosotros para el taller de software. Vamos ahora, el de software, sí. Es que nosotros somos informáticos realmente. Ya se nota, ¿no? Ya lo hicimos antes. Error en reproducción. No. Bueno, pues os quedáis sin verlo. No. A ver, vengo que lo intento. 3 segundos. Si no, está ahí el QuickTime. Ya está instalado el QuickTime, ya lo instalamos. Hay que caso otro informático más a la red. No sé qué hacer, realmente. La licencia está pagada, sí. Más que volver a ver. Nada, mira y si no nos vamos. Sois como una epidemia los informáticos. En mi sitio de YouTube nos la cortaron porque los demás de derecha. Sí. Así que ahora estamos... Ya. Estamos capturando la imagen ahora. Ah, error de reproducción. Pues nada. Bueno, pues nada. Con lo guay que estás. Es que ver esa peli y nada. Buenas tardes y buena suerte. Buenas tardes y buena suerte que al final. Muchas gracias. Gracias. Anuncio lo que toca. Facemos unha pausa de 5 ou 10 minutiños, vale? Fumades, bebedes e facedes todo o que queirades facer, pero en 10 minutos, por favor. E despois, a ver, detalles de organización básicos, despois as xentes que se apuntaron o obradoiro de como facer radio, de como dar os teus primeiros pasiños na radio, van a estar na sala do lado. Inmediatamente entrades pola porta deste edificio e en fronte aí estarán Bea e Mariano. E as persoas que van a estar
Bea e Roberto, perdón. E as persoas que van a estar participando no hackathon, pois vai a ser aquí. Vale? Nada máis. Grazas. E moitas grazas a Diego e a Alberson, porque a verdade é que se lo han currado, se lo han currado. Nos lo ganamos, Nos ganamos el pan. ¿Podemos coger la mesa de fuera? La mesa de fuera se puede coger. Eso me decir que YouTube iba a cortar. Vale, ya.
Nada, que es que si quieres un dispositivo USB, no se puede quitar el cariño. Sí, estás usando el tipo. Bueno, ahora igual, entonces ahora lo que o sea, lo que quiero decir es que no se puede. Esto sería un bit en la calle. Pero no está. Sí, pero bueno, el inicio completo, hay algunas que quiero pegar. Ahora ves. El positivismo es la libertad a... La próxima se organiza un taller del otro que digan entonces ahora aquí tienes ámbitos utilizados. ¿Cómo va? Ahora los montaste, ¿no? Van empalmados. Ahora, entonces tiene que ir no van a ningún lado los inalámbricos. Ahora necesitamos que esos inalámbricos vayan a... Claro, ahora entran en micro 2 y 3. Tienes micro 3 y 4 ocupado. Micro 3 y 4 son los que quedan. Claro, son dejados antes. Quitar el 1 y el 2, que no valen para nada. De eso RCA, que eso tenemos. O de... Espera, hay... Sí, de esto RCA. De esto por un lado y RCA por el otro. O Canon RCA. Canon. O Canon, efectivamente. Canon, ya está. Entonces, esos cables que vemos hasta ahí, yo te los mando. Ya ves el lío que supone una comunidad diversa. ¿Qué pasa? Y el otro cable me lo quitaron. Y yo no voy a coger. ¿Este aparato qué es? ¿Qué es? Eso no lo usamos. Pues entonces uno ya lo tengo atrás. Ponen los cables todos juntos porque es de la universidad. Vale. El cable. Este cable. No, es perfecto. Hay uno suelto, ¿no? ¿Me lo pasas? Perfecto. Alex, ¿qué van a ir los cables? Pero para los inalámbricos. Tú ya cogiste ese que no sé. ¿De dónde lo cogiste? ¿Este aquí? Vale, pues cuando el que más te guste, vemos por dónde entra. Este que está saliendo muy fácil. No va a salir fácil. Pero te llega. A mí llega. No tenemos que saber cuál es. Hola. Este es el 1. 1. Hola. Sí. 1. Y está entrando por este de aquí. 1. Hola. Perfecto, ¿no? ¿Está saliendo? Vale, vamos a sacarlo todo. ¿Cómo está para quitar el pan? Vale. Espera. Es esta de aquí. Es la webcam.
Entonces tienes control de todo. Y luego puedes ver este. Ahora ya podemos para que se nos cae nosotros. La entrada de audio solo podría. El audio debería funcionar. Ahora hacemos una prueba si el audio está llegando. Hola, hola. La 100. No, la 103 es ese equipo. Es una montaje en tiempo real. ¿Y esto que me has sacado por aquí? Compruébate entrando. Sí, sentado o inalámbrico. Probando, hola. Hola, 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 hola. Hola, probando. Probando, 1, 2, probando. Hola, hola, probando. Funciona, 1, 2, probando. Hola, Alex. Hola, Alex. Vale. Entonces, que tengo dos cascos. No, voy yo contigo también, con charla ahí. Ah, bueno. Hola, hola. Sí, soy el que lo desarrolló. ¿Qué va, qué va? Si no le quitaron la crema. Hola. 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 ¿Qué no enchufamos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el cable? Quitar la mesa de sonido. ¿Cuál es? Ninguno. Gracias, gracias. Aquí va a tener uno. Sí, no, pues allá. ¿Ese? Vale. ¿Qué hay en el extremo? Sí, nos vale. ¿Está? ¿No? Vaya. Este está, ¿no? Pero este está suelto, ¿no? Mira. Hola, estamos de nuevo en streaming. Perfecto. Bien. Sí, ese resultado tengo que ser muy rápido, no sé cómo está. Sí. Tengo mucho que hacerlo. Tengo que sacarlo por eso.
Pero ya estamos. Me acuerdo de la esquinita. Hace primero el otro, luego. Primero, ya, te presentas tú un momentito y... Tengo presentador y todo. Te voy a hacer una presentación, como es debido. Yo mientras que me te echo una mano. ¿Cómo? Yo te puedo echar una mano también a hacer los cambios. Del vídeo y eso. Una vez que lo pongas tú, y esto. No, ahora presentales. Hola, hola. ¿Quieres agua? Hola, hola. Aguanta bien. Son más. Hola a todos. ¿Está fastuosa? ¿Qué? No, es de la que Puedo estaba usar antes. de papel. Hola. ¿Se escucha bien? Bueno, boas tardes. Agora vamos a comezar a outra parte. Non se escoita. Non se escoita, non se escoita, non se escoita. Non se pode esperar mucho. Hola, 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 hola. Ponte más pegado a nosotros. Boas tardes, agora vamos comenzar co Obradoiro Mocidade Radio Software Libre, construindo redes para unha comunicación alternativa. Hoxe pola tarde vamos ter unha xornada un pouco técnica na que contamos co xente moi interesante do mundo do software libre. Ao principio vamos facer un panel chamado Radios Libres e Software Libre, a unión perfecta. Para este panel contamos con Iago Veloso, que é o famoso creador de Radioco, un notable caso de éxito na xestión de radios comunitarias como a nosa, que estamos implementando en CUAC desde xa fai un tempo e que agora mesmo está triunfando en Alemania, onde hai outra radio, Radio Coros, que o está usando. Tamén contamos con Chema Casanova, socio de GEPUL de CUAC FM, que nos mostrará o conxunto de software libre que se pode usar, que se usa na radio comunitaria da Coruña, e ademais contamos con Jorge Lama, que anda entre a audiencia de momento, que nos é un socio de Melisa, que nos vai comentar como o software libre representa unha alternativa máis que adecuada fronte ás ferramentas comerciais que son máis coñecidas e normalmente máis usadas e peores. Sen máis dilación, comezamos con Iago Veloso. Un aplauso para Iago. Gracias. Bueno, pues voy a contar un poco lo que fue mi trabajo fin de grado en la Universidad de La Coruña. Como ya sabéis, se llama RadioCo y se trata de un sistema que automatiza la grabación de los programas. Para conocer un poco la historia de cómo se llevó a cabo, primero tenemos que saber qué problema resuelve. Y es que es complicado gestionar las grabaciones en una radio comunitaria. O necesitas conocimientos técnicos o tienes que recurrir a servicios externos, y lo que implica bastante dinero. Por lo general, este tipo de radios, como ya sabéis, se basa en participación colaborativa, lo que tiene unos problemas. Tenemos aquí unos ingredientes, que serían, por ejemplo, programas y usuarios. Cada semana o cada semanas hay programas nuevos que entran en la emisora y usuarios nuevos que entran y salen. Entonces, tenemos un gran problema, que es actualizar la información respecto a estos programas. En este
aquí podéis ver un poco cómo se lleva a cabo la preparación, por ejemplo, en este caso concreto es de Quack FM, pero sería válido para otro tipo de radios. Ellos lo que hacían es actualizar la hoja de cálculo, donde tienen la parrilla de programación, le hacían una captura a esta hoja de cálculo y lo subían a la pantalla a su web. Una vez tenían lo que viene siendo la imagen con los horarios, tenían que actualizar la información de los programas. En su caso tenían un pequeño script grabador que les permitía pues, automatizar el proceso, pero lógicamente no está conectado con la hoja de cálculo, así que tenían que volver a replicar la información para que este script grabara correctamente en los horarios correctos. Y por último, una vez tenían lo que viene siendo el archivo de audio, tenían que subirlo a fuentes externas como iVoox o otros servicios para que sus oyentes pues, tuvieran acceso. Como veis, esto es bastante trabajo, por lo general alrededor de 1 hora, igual me puedes corregir aquí, pero... Está Bea en un taller que es la experta en ese trabajo, pero puede ser eso o más. Sí, lo habéis comentado siempre. Dependía un pouco, dependía un pouco do mes en cuestión, porque había meses como no inicio da temporada que eso pode levar 5 ou 6 horas ou máis, e logo cando xa estaba rodada a temporada pois era máis fácil continuar facer a grabación, vamos a facer Sí, y dependiendo eso de la época, pues esta información quedaría obsoleta cada semana o cada 2. Bueno, todo esto tiene un problema, que es una gran cantidad de trabajo y es un trabajo bastante aburrido. Lo que conlleva que esta actualización se haría cada mes o cada 2 meses, pues es bastante trabajo. El problema de esto es que al final nos encontramos con información que está desactualizada, entonces los oyentes no se enterarían muy bien de lo que pasa porque hay una información que dice que está el programa y resulta que no es. Entonces, antes de comentar lo que realmente soluciona el proyecto, vamos a ver un poco cómo se desarrolló y cuál fue su historia. Esto empezó en diciembre de 2013, ¿puede ser? Sabes tú mejor, probablemente. Sí, cuando aquí Chema presente propuso esto como un trabajo fin de grado. La verdad fue un poco de sorpresa, realmente no sabía lo que iba a conllevar escoger ese trabajo y lo que empecé fue sobre enero a realizar pues, un poco el prototipo, a ver por dónde iban. En febrero fue la primera reunión con Quack FM y esta reunión fue importante porque me permitió ver lo que ellos realmente necesitaban y cómo tenían montado todo el proceso. Durante los siguientes meses, pues, fui haciendo la aplicación hasta que ya tenía algo más o menos decente o presentable. Fue en abril donde la volvieron a revisar, les pareció que estaba interesante y llevé a cabo una exposición en Encuentro 14 sobre la aplicación. Encuentro 14 fue un evento donde varias radios comunitarias y diferentes asociaciones acudieron un poco a ver cómo era la aplicación y lo que resolvía. Por junio el proyecto más o menos debería haber sido entregado, pero decidí ampliarlo un poco y bueno, meterle más tiempo, ya que era algo útil y al final se entregó en septiembre. Los puntos claves aquí pues, fueron claramente las reuniones con los usuarios o bueno, los clientes del sistema, porque nos permite ver qué puntos realmente ellos valoran, como la organización de la parrilla y que tiene que ser algo fácil de usar. Por eso quiero resaltar que eso fue clave para la aplicación, poder adaptarla a las necesidades de los usuarios. Y bueno, y todo esto da como resultado la aplicación llamada RadioCo. Hablando así un poco, hemos comentado que fue un trabajo fin de grado y que surgió de una colaboración con Quack FM pues, para cubrir una necesidad real.
Los componentes de esta aplicación son muy sencillos. Sería una página web y un script grabador. Son solo dos programas. Entonces, la página web, después en el taller vamos a entrar un poco más en detalle, la página web podría estar en cualquier servidor de Internet y lo único que se necesitaría sería el programa grabador en la emisora. Se podría instalar en un equipo que tuvieras por allí o incluso se puede instalar en un pequeño ordenador como una Raspberry Pi. Después puedes entrar en más detalle en esto. Entonces, ¿qué nos aporta? Aparte de automatizar las grabaciones, nos permite gestionar la parrilla de programación, lo que vendría siendo antes la hoja de cálculo. Pues aquí hay un sistema más fácil de usar, que sería simplemente moviendo elementos a lo largo de unas rejillas. Nos permite pues, tener la información en un único punto. Esto es importante porque no tenemos que andar replicándola, como por ejemplo la hoja de cálculo, después coger esta información, pasarla a la página web y si tenéis alguna forma de automatizar o incluso imprimir una hoja para que sepan a qué hora hay que grabar los programas, pues todo eso estaría centralizado. Nos permite también dar de alta nuevos usuarios y gestionarlos. Esto también es importante porque permite distribuir el trabajo. Por ejemplo, podrías enviarle a los diferentes usuarios sus claves de acceso y ellos mismos podrían actualizar su programa, es decir de qué va, poner en este episodio vamos a hablar de tal cosa y todo lo que viene eso. No tendrías que estar tú yendo a por los usuarios a decir, por favor, dime de qué va el programa. Es decir, se podrían encargar ellos mismos. Y eso es bastante útil. Respecto a la emisora, pues eso, se necesitaría simplemente instalar un programa grabador y tendría que tener conexión a Internet y alguna entrada de sonido. Y ya está. Se podría instalar también en una Raspberry Pi, que es un ordenador pequeño y de bajo consumo y coste. Después podremos ver cómo realmente se puede poner cómo se puede llevar la instalación. Y un poco qué ha ocurrido desde 2014. Pues este proyecto se presentó a varios concursos. Se le mejoró varios aspectos que estaban un poco así, o sea, como viene siendo la interfaz de usuario. Ahora mismo Quack FM lo está usando y como bien dijo Alex antes, tenemos un colaborador en Radio Corax que le está añadiendo nuevas funcionalidades al sistema. Y bueno, hasta aquí es todo. Podemos ver una pequeña demo si queréis, o si no, ya os dejo aquí unos enlaces. Este es el enlace de Quack FM con la aplicación actualmente funcionando y el otro es la página web donde podéis encontrar más información. ¿Alguna pregunta? Espera. Pregunta. ¿Está ya instalado en Quack FM? Sí, Chema puede dar más detalles. Sí, bueno, ya va funcionando desde el comienzo de la última temporada radiofónica en septiembre y bueno, todos los programas ya lo están usando para consultar cualquier audio que se haya emitido en Quack FM, está disponible en la página web. ¿Lo instalasteis en una Raspberry Pi o no? ¿Puedes repetir? ¿En una Raspberry Pi? No, digamos, en Quack FM lo instalamos como teníamos un ordenador potente, pues aprovechamos un ordenador potente y lo estamos utilizando. Pero es funcional. Sí, se hicieron pruebas y parece ser que funciona bien en la Raspberry. Vale, gracias. Va a haber problemas. Si son preguntas técnicas, podemos dejarlo para el taller después. Si no, igual puedes comentar lo que os ayudó en la emisora. O, en plan, problemas que teníais, o tiempo, o algo de eso. Bueno, a ver, un poco la experiencia de la implantación. Es una pena que ahora mismo Bea, que es la usuaria que hace toda la programación de la emisora y se encarga de dar de alta los programas, pues bueno, esté ahora mismo impartiendo un taller de iniciación a la radio, ¿no? Pero lo que ha simplificado un poco es que ahora mismo si vamos a la página web de Quack FM Programación, que es una de las páginas más vistas,
lo que teníamos antes era una imagen de una captura de la hoja de cálculo donde Bea hacía la programación y ahora lo que tenemos es la parrilla de cada semana. Ahora mismo, si una semana, por ejemplo, tenemos muchos programas que son quincenales y entonces una semana pues había Proyecto Cárcere y a la semana siguiente había Radio Prometea, ¿no? Entonces, ahora mismo sabes qué semana hay qué programa, ¿no? Porque tienes un calendario que es real, ¿no? Además, si tú te has perdido un programa, no tienes que esperar a que... puedes poner ahí en... Sí, espera, sí, en esa misma pestaña. Ah, Sí, puedes hacerlo ahí. Está. vale, pues... Esta es la versión móvil. Alejado un poco. Claro, esta es la parrilla que tenemos ahora mismo en Quack FM. Como se puede ver, está un poco vacía porque es un mes, digamos, de verano, pero incluso puedes mover para atrás el histórico. Vas para atrás 9 meses. Así, ponte ya os fijáis que en meses anteriores la parrilla está más completa. Y ahora, por ejemplo, queremos ver qué hubo de programa, pues el manda carallo del viernes de ese día, ¿no? Pues puedes ir ahí, pulsa sobre el programa. Ese no tiene información. No suele tener información porque son muy vagos. Es más, ellos no querían que se publicaran sus podcasts porque les escucharían en su familia, pero ahora mismo, por ejemplo, tú puedes consultar ahí y ves todos los episodios de ellos sin que ellos tengan que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Que muchos programas pues no publicaban su podcast, no lo tenían disponible porque eso implicaba que la gente descargara desde una página secreta que todo el mundo sabía para descargar los podcasts, lo descargabas, lo subías en tu plataforma, iVoox te lo bajaba la calidad y bueno... Y ahora pues es mucho más sencillo, ¿no? Digamos, no hay que hacer nada. Cualquier programa de Quack FM, una vez que termina, como siempre a los 57 segundos, está disponible ahí ya para que la gente pues lo pueda escuchar. Y luego, los programas que ya se le ocurran, por ejemplo, puedes ir en esa semana a un... ¿cómo se llama? Por ejemplo, Roberto Gatoira, que pone siempre toda la información, en Azume de Carozo, terminaron el curso académico en mayo, ¿no? Pues tiene... Por ejemplo, simplemente gente la ponéis, ¿no? Y además está, puedes poner ahí, simplemente gente, que es miércoles ahí, a las 9. Y ellos ponen toda esa información, entrevista, todos los datos. Y, por ejemplo, lo que es súper útil, que toda esa información está indexada también en los buscadores, en Google, y probablemente si buscamos, pues, entrevista a José Massa, pues, Caravana Grecia, en Google, probablemente saldrá el podcast de Quack FM con esa información. Entonces, bueno, nos ayuda mucho y hace que una persona que esté interesada en un programa de Quack FM, de cualquiera, pues hay más disponibles por aquí y, bueno, ahora eso. Y lo más cómodo es lo de grabar automáticamente. Sí, pueden escuchar aquí el programa. Sí, pero bueno. También los participantes. Luego están las fotos ahí de los usuarios, que a la gente le gusta tener también su foto. Sí. Y a otros no, entonces, bueno. Sí. Y bueno, no sé si hay más preguntas, así... Sí. No sé si después vamos a ver la herramienta más en profundidad, pero desde el punto de vista de la persona usuaria, el técnico, la técnico de sonido que se pone ahí en la mesa de mezcla y le tiene que dar a grabar. O sea, no le da a grabar. No. Solo habría que poner correctamente el calendario, bueno, la parrilla de programación. Supongamos que mi programa empieza los lunes a las 5 de la tarde. Sí. Vale. Pues y si en vuestra emisora vuestros programas duran 57 minutos, pues hay 58, está el podcast disponible. Sí, empieza automáticamente a grabar el programa y acaba automáticamente a grabar. Lo importante es la puntualidad. ¿Y se sube automáticamente? Realmente no se sube, ya está allí, entonces... Vale. Pero se podría subir a un servidor en la nube o lo que quieras. Hay, supongo, un usuario administrador que va marcando, pues, estos programas tienen este horario y después otros usuarios que tienen un acceso más restringido. Sí, exactamente. Exactamente. Cada, por ejemplo, el administrador ve todo. Luego hay un sistema de gestión de permisos. Tú podrías definir el grupo de contenidos de la emisora que puede editar los programas y darlos de alta. Otro, por ejemplo, podrías tener un grupo llámalo de administración, que te dé de alta a las personas para que
está todo personalizado. Nosotros, por ejemplo, tenemos administrador que ve todo, grupo de contenidos que puede hacer todas las operaciones con los programas. Digamos, eso es lo único que no pueden tocar es el programa grabador, que si nos desconfiguran eso, pues todo está protegido. Y luego está el usuario, que puede entrar en todos los programas de los que está dado de alta. Entonces, Carlos puede meter la información que quiera de los Simplemente Gente y por ejemplo, en Arte Coruña también, porque también está en ese programa, participa. Solo he conseguido modificar Sí. que cuando yo entro en el radio programas en el mío y en Simplemente Gente y en el comunitario de Arreco, pues tengo la información de los tengo la información de los dos programas. O sea, un usuario puede manejar o rellenar lo que habéis visto ahí, ¿no? Pues en este programa hicimos y pasó no sé qué cosa y tal, de los programas en los que participa. Sí, Se puede dar el hecho, ¿no?, de que una persona participe, pues, un programa el lunes, el miércoles en otro y el jueves haga informativo, no sé qué. Pues esa persona puede organizar la información, ¿no?, o dar la información resumida, digamos así, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de administración, que ha sido también un poco mi rol en relación con Radioco, lo que ha sido un poco complicado ha sido el crear un nombre, un usuario y un login para cada uno de los socios y socias de QUAC que tienen un programa. Hemos hecho un listado de todos los socios, de todos los programas, hemos vinculado persona con los programas a los que pertenecen, les hemos dado una serie de permisos y les hemos mandado el usuario y el login para que se registren. A partir de ese momento, ellos son autónomos y depende de ellos que su página del Radioco esté actualizada o no está actualizada. Lo pueden hacer de tal manera que solo ponen una imagen central y cuentan de qué va el programa, o pueden ir episodio tras episodio y que es lo ideal, es el objetivo ideal, y contar qué ha ocurrido en cada uno de los episodios. Y para ellos, para el administrador puede ser un poco más complicado. Para ellos, cualquier persona que sepa escribir una noticia o un email en Gmail, por ejemplo, es lo mismo, porque la imagen, ¿no?, o sea, la interface es igual que puede ser pues dar de alta una noticia en un blog de WordPress o en un Gmail o en un Gmail, etcétera, etcétera. Es muy fácil para ellos. Sí, depende del administrador gestionar los permisos correctamente y crear como grupos de usuarios que tengan permisos solo a sus programas o que tengan permisos a más. Eso ya depende del administrador, cómo lo configure. Las grabaciones de esos archivos, por tanto, se quedan almacenadas en el servidor web de la radio o algo así. Sí, exactamente. Podría... ¿Y qué capacidad? Porque claro, eso empezamos a grabar y empieza a aumentar el almacenamiento. A ver, en el servidor de QUAC hemos comprado almacenamiento cuando hicimos una inversión para comprar un servidor y tenemos disponibles 6 terabytes de información. Hemos calculado que esto nos llega para los próximos 10 años aproximadamente y grabando a una calidad muy, muy alta. Entonces, bueno, cada semana vienen a ser unos 30 programas en directo, como mucho, digamos 30 horas, porque programas pueden ser más o menos, ¿no? Y entonces, claro, cada semana, una hora vienen a ser 100 megas, entonces 100 megas, entonces son 3 gigas a la semana estamos llenando. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Se puede... a ver, son discos duros. El servidor, sí. A ver, el servidor además no tiene que estar en la emisora, puede estar en casa de un particular, porque la emisora solo necesitas tener el grabador, que puede estar en una Raspberry. Entonces, en la emisora en sí solamente necesitas tener una conexión de internet que no tiene por qué ser muy allá, porque es subir un fichero en un FTP y si le lleva una hora, le lleva una hora. Y el servidor lo puedes tener pues en tu casa o en la casa de alguien o en un sitio donde las condiciones sean más baratas o en internet contratado. Eso es bastante flexible. Entonces, el coste de eso es en función de cómo quieras montarlo. Es totalmente flexible. El servidor incluso puede ser una Raspberry Pi 3 de otro lado. Sí, eso, pero... Sí. El servidor, mira, ahora mismo compramos un servidor y el servidor yo creo que nos costó sobre unos 1.200 euros. Y luego, aparte del servidor, lo que compramos fue porque cuando compras el servidor, el disco duro son más caros. Bueno, los vende luego una marca. Los discos duros los compramos en Amazon y yo creo valían 100 euros cada disco de 3 terabytes. Entonces, gastamos 300 euros en almacenamiento. Y aún nos queda
Solo una cosa, es en cuanto al coste. A ver, Quack compró un servidor que valía 1.000 euros, pero Sí. Dell, la misma marca que compró Quack, tiene servidores a partir de 500 euros. Sí, Y para hacer esto llegan de sobra. ¿Qué pasa? Quack en ese servidor está haciendo muchas más cosas. Si tú solo lo vas a dedicar a la grabación y almacenamiento de audios y procesado, te vale un servidor mucho más barato, en torno a 500 lo tienes. Y luego los discos, a día de hoy un tera, un disco magnético, puede valer 80 euros cada tera. Si te vas a Menos, 6, mucho menos, yo creo. o menos incluso, pero bueno, por ahí. 30, 40 si te vas a euros. 6 teras, pues es 6 por 80, pero tienes almacenamiento para 10 años. Si vas comprando solo 2 teras, bueno, puedes ir jugando y puedes tú decidir cuándo quieres borrar. Es decir, pues nuestra intención es tenerlo ya para toda la vida. Pero bueno, tu intención puede ser, bueno, lo voy teniendo y en algún momento puedo borrar. ¿Vale? Es decir, ahí depende de cómo es la estrategia que quieres hacer de borrado de almacenamiento para siempre. Sí, también una cosa, no necesitáis tener que comprar vuestro propio servidor. Hay servicios externos que permiten pues, tener vuestras aplicaciones y pagar mes a mes por lo que necesitáis. Es decir, me parece un poco bestia comprar lo que viene siendo un servidor internamente para simplemente poner esta aplicación. Ahí, por ejemplo, lo que comentaba Iber, claro, nuestro servidor lo que hace es, aparte de capturar el audio radioco, lo tenemos procesando el sonido, haciendo no sé cuántos filtros, haciendo la autoganancia para que cuando la gente, aunque suene muy mal la gente, lo que va a sonar por el streaming va a sonar bien y lo que queda grabado está. Pero claro, están ahí los procesadores como locos, no en el proceso de grabación, que no tiene coste, sino en el hecho de mejorar digitalmente un poco esa señal. Entonces tenemos 2 CPUs que están solo a eso. Sí, y ya suelto el micrófono. Sí, y te voy a ti. Si durante la grabación del programa se va la luz en la emisora, algo que en Onda Color nos ha ocurrido graciosamente más de una vez, ¿qué ocurre con esa grabación? En principio no pasaría nada, porque tenemos el SAI y el SAI nos aguanta 3 horas. Entonces, si no pasa nada y como el audio se sube al propio servidor, que es el mismo, no va a tener problema por no tener internet. En caso de que se fuera la luz, lo que quedaría es lo que estaba grabado, quedaría grabado hasta ese momento, quedaría como audio incompleto, creo que Sí. queda, no se ha pasado nunca todavía. Entonces queda audio a medias, y entonces la próxima vez que empiece el programa a grabar, no sé si continúa la grabación, yo creo que no, porque yo creo que Creo que crea otro archivo. crea otro archivo. Digamos, empieza a grabar porque sabe que tenía que grabar durante 1 hora, es un periodo en el medio y seguiría grabando. Entonces perderías... Si el ordenador se cuelga, el ordenador donde está el programa de grabación se cuelga por algún motivo, pues entiendo que ocurriría lo mismo. Nunca ha pasado, así que... Voy a comprar los ordenadores donde los compráis vosotros, porque... No, a ver, el equipo... No con Windows. Bueno, hace muchas No, a ver, cosas. por ejemplo, si lo ponéis en una Raspberry Pi, eso consume muy poco y entonces sería bastante barato tener como un sistema de energía auxiliar porque consume muy poco y podríais, no sé, igual estoy exagerando, pero creo que por 20 euros podría aguantar unos minutos funcionando sin energía. Lo ideal sería tener un sistema aparte dedicado a la grabación. Entonces, sería muy raro que se colgara. No estamos hablando de Windows aquí. A poder ser. Claro, nosotros ahora mismo... a ver, puede haber más errores, ¿no? Hay el error humano a veces de que a la hora de programar la grabación se te equivoca y el programa que empezaba a las 7 te lo han programado a las 8, entonces no vas a grabarlo. Nosotros lo que tenemos es todo lo que sale por el streaming se graba. No, a la misma calidad, va todo cañón. Entonces, por el momento, desde que compramos el servidor, llevamos 2 años que hemos grabado a alta calidad, 24 horas, 7 días a la semana, todo. Pues en el momento que necesitemos espacio, pues empezaremos a borrar. Pero ese es el mecanismo de seguridad que tenemos ahora mismo. Si se cuelga el servidor, pues tenemos el servidor viejo, que lo tenemos justo al lado, que está pensado para sacar otra copia en otro ordenador con otra tarjeta de sonido. No hemos dedicado tiempo y como nos ha fallado mucho, aún Diego me he preguntado hoy a la comida, pero el script de grabación ese, que es así muy simple, tal, no ha fallado en el tal, digo, pues no, nadie se ha quejado de que haya fallado, es más, sigue funcionando. Entonces, bueno, ya no nos acordamos mucho, lo lanzamos cuando encendemos el ordenador y está ahí. Hola. Quiero entender que decíais que también se encargaba de subirlo a iVoox. ¿Lo hace automáticamente? No, genera un RSS, que es como un enlace,
Sí, el feed. Y creo que es posible ponerlo en iVoox para que también compartirlo con los usuarios de ahí, para no perder oyentes. Evidentemente tengo que editar el texto, porque ahí, pero yo llego a casa y lo tengo en la posición. Y bueno, y también preguntar, ¿solo lo pasáis a iVoox? ¿No lo pasáis en alguna otra plataforma de No podcast? no lo pasamos a iVoox. Simplemente es un enlace que viene siendo el RSS y eso es estándar. Entonces, servicios como iVoox o iTunes es posible configurarlos para que te lean ese enlace. Es decir, no depende de ese servicio en concreto. Es simplemente algo genérico que podría ser usado en otros servicios. Nada, yo quería preguntarte, como habláis de instalar en una Raspberry Pi, si está pensado de alguna manera para poder trabajar de manera descentralizada. O sea, no depender de ir a la radio, al estudio y tal, sino tener esa mochilita para llevarla a cualquier sitio y desde cualquier sitio conectarse a... No sé si está pensado en ese sentido. Podría ser, simplemente necesitarías algo más, me refiero, necesitarías un buen micrófono con algo de... Digo, si yo, por ejemplo, desplegaría radio con mi portátil, ¿yo podría emitir hacia con Quack o con Calimera o con otro tipo de radio que tuviera también radio con instalado? De primeras no, pero no emite en directo. Es decir, esto lo que hace es graba un archivo y se sube a posterior. Es decir, no serviría para emitir en directo, si es tu pregunta. Claro, nosotros, por ejemplo, en Quack lo que hacemos es del mismo sitio donde graba Radioco, hay otro programa que hace la emisión en streaming. No, están en el mismo sitio y ahí se enganchan los dos. Uno graba y otro emite streaming. Sí, es un sistema totalmente independiente. Sí, nada, pues solo simplemente curiosidad. ¿Qué pasa cuando hay un programa, por ejemplo, que es en diferido? No me refiero a redifusión. Digo, pues alguien que graba su programa, pues en nuestro caso en el Alexandre Bóveda o algo así, ¿cómo interactúa con Radioco? ¿Simplemente cómo se emite, se graba del streaming o directamente se usa ese archivo? Pues digamos, ¿qué pasa realmente en Quack, no? El archivo se reproduce en el Zara, entonces a esa hora se graba. Digamos, una de las peticiones que tenemos algunos socios es la posibilidad de, hemos hecho un programa y hemos tenido pues algún pequeño error y queremos solucionarlo, tenemos un silencio en medio del programa. O, pues bueno, el clásico problema de que pues, has metido algo más. O hay un problema que nosotros, al ser radio comunitaria, no podemos emitir publicidad. Pero hay algunos programas que tienen patrocinadores y les gustaría, porque sí que lo podemos hacer, es en la grabación poner pues una cuña del patrocinador, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo no se puede hacer eso, porque los archivos, como es todo tan automático, se graba, se publica y ya está. Cuando hay que hacer alguna cosa así, pues nos mandan un correo a tecnología y nos dicen, nos mandan el archivo y nosotros sobreescribimos el fichero. Entonces, si quisieras aprovechar, que se podría desarrollar, pero no es una funcionalidad que tenga lo de los diferidos. Digamos, se graba lo que suena. Entonces, lo mismo que la gente escucharía en ondas, vas a escucharlo en la redifusión de Radioco. Es más, tú podías tener tu Radioco y grabar Quack FM desde tu emisora, de tu receptor de transistor en casa. Simplemente añadir que a través de la página de administración podrías como arreglar eso, es decir, podrías subir el archivo manualmente al servidor y cambiar la descripción en la página de administración. Sí, lo que quieres es hacer ese apaño. Sí, porque entiendo que no sé si hay alguna pérdida de calidad, si alguien, si se graba, bueno, lo que sería el archivo original respecto a lo que se emite luego desde el Zara Radio. A lo mejor no la hay y es una tontería. Siempre hay pérdida de calidad, porque bueno, es compresión con pérdida, aunque grabamos a un nivel bastante alto. Puede darse el caso que te mejore el audio. ¿Por qué? Porque si tienes una grabación mala y con problemas de volumen distintos, claro, nosotros estamos pasándole, antes de grabarlo, a lo que salga de ahí, le pasamos filtros, le quitamos ruido, Entonces, bueno, a lo mejor te sale algo mejor, pero no va a ser nunca la fuente original. Si queremos la fuente original, lo mejor sería pues tener un sistema para que yo pudiera publicarlos. Por ejemplo, con Patch y Multiplex, él sube a OnCloud su MP3 todas las semanas y nosotros lo que estamos poniendo en el Radioco no es el original, es lo que salió
lo que grabó es Radioco. Pero bueno, sería una mejora a realizar. Y una última pregunta. ¿Por qué pone la bandera de Groenlandia y dice Galicia ahí arriba? Las quejas al que hizo el plugin este. No tiene el idioma. Pero bueno, la aplicación está en varios idiomas, entonces es posible, bueno, cuando el usuario pues ve la página web, se le muestra en su idioma. Lo tenía en inglés, no me he dado cuenta, así que perdonad. Quería preguntar, en primer lugar, si se pueden descargar los programas. En segundo lugar, era si en qué lenguaje hicisteis el Radioco, en qué lenguajes. Y también, ¿qué distribución de Linux recomendáis para que sea más estable o que os parece que va mejor con Radioco para que no se cuelgue, como decís antes? Vale. Pues primero, el programa creo que se puede descargar de aquí directamente. Sí, sería guardar como. Vale, no ha funcionado. No, Pero encima del audio bien, ahí, botón derecho. creo que es el archivo. Pondremos aquí un botón que sea más claro. Simplemente está ahí. Es decir, esto es el reproductor de HTML. Es decir, el audio está ahí, simplemente... Creo que tienes que dar la play para que te lo detecte o algo así. Puede ser, que empiece a cargar, ¿no? Sí, porque si no lo carga. Sí, no, es una tontería, simplemente podemos poner un botón. Sí, eso está bien, ¿no? Tenemos en la página de Quack tenemos un manual de cómo usarlo y ahí se explica claramente. Cuando lo quieres descargar, pulsas y es distinto, por ejemplo, en cada navegador web, en Firefox, en Google Chrome o en cada navegador, lo hace de una forma de descarga. Pero sí, probablemente sea útil poner el icono de descargar desde aquí. Sí, es una tontería, lleva un minuto poner el botón. A lo mejor del hackathon de hoy ya tenemos esa funcionalidad. Después, de los idiomas en los que está, lo que viene siendo la programación del código está todo en inglés. Y después lo que viene siendo el idioma de la página web está en inglés, castellano y gallego. Se puede usar el lenguaje, ¿no? Me refería a los lenguajes de programación que... Perdona. Está todo en Python y se usa Django para lo que viene siendo el framework web. Después, si tienes alguna duda más concreta, podemos resolverla. Respecto a la instalación de Linux, realmente no importa. Debian suele ser más estable, pero cuestión de gustos. Bueno, primero enhorabuena por el currazo y el programa. Gracias. Y sobre todo también por liberarlo, porque nosotros tenemos una anécdota, no sé si con Alemania, no sé si la contasteis antes, que tuve que salir, que en Alemania ahora están trabajando en una radio, en Radio Hall, con Radioco. De hecho tienen un desarrollador desarrollando para este programa, ¿vale? En Radio Corax. Y están mejorándolo, y os animo a todos los que estáis aquí, que tengáis la intención de participar. Hay un enlace en GitHub, que es una página, bueno, para desarrolladores, donde está el código fuente colgado. Nosotros tenemos una compañera que para nada sabe programar y ha abierto algún pull request, que significa, bueno, decirle al desarrollador posibles mejoras o encontrar bugs, bueno, añadir nuevas funcionalidades a la plataforma. Estaría muy guay que entre todos colaboráramos para decir cómo se podría mejorar y qué se podría añadir, o si encontráis un bug, dónde está. Esto no quiere decir que el desarrollador lo vaya a arreglar inmediatamente, evidentemente. Pero estaría guay colaborar porque eso, nosotros tenemos una compañera que nada sabe programar y ha abierto pull requests con algún bug que se han corregido. Es decir, la comunidad dio soporte a esos problemas que se habían detectado, que se detectan, claro, evidentemente en base al uso. Mi pregunta era, ¿tienes previsto desarrollar o desplegar alguna nueva versión de Radioco próximamente? Sí, actualmente hay una versión pendiente. No tengo una fecha concreta, pero sí, básicamente. La funcionalidad que añade sería poner eventos recurrentes. Por ejemplo, podrías decir que un programa se repite lunes, martes y viernes a ciertas horas. Y creemos que eso va a ayudar mucho a lo que viene siendo la programación de la parrilla. Después hay otras cosas planeadas para el futuro, como una es que se convierta en un gestor de contenidos, entonces es que no necesites otra página web aparte de Radioco para tener visibilidad en Internet. Es decir, que puedas añadir artículos, que tenga blog.
Tiene comentarios ahora mismo, no sé por qué no lo tenéis puesto en Quack. Lo podemos habilitar en el hackathon, que es... Pero sí, es decir... Bueno, por ejemplo, algunos de los usuarios sí que nos ha pedido ya alguna vez, por ejemplo, que tenga el botón para compartir en Facebook, que dicen que estaría guay, que yo publico mi podcast y que la gente pueda saber cuántas veces se ha compartido y... Sí. Sí. No, algunos muy sencillos. O mejorar el etiquetado para que en Facebook te salga la foto justo chula, todo eso. Bueno, continuamos con Radio con el hackathon más tarde y ahora damos paso a Chema para que hable del software libre que usamos en Quack FM. Vale. Muchas gracias, Yago. Espera. Cuelga la conexión. Luego vino para aquí invitado, pero se va a ir con trabajo, me parece a mí, para casa. Vale, está. Necesito de descargar, si cuesta poco, la verdad es que puede ser. Ya puse, pero ahí como ignorante total. Estoy preparando para compartir mi pantalla y voy a cambiar el proyector. Eso es... Normal. ¿Sí? ¿No? ¿Por? ¿Será que es muy grande de pantalla? ¿Ves algo? ¿Se ve? Estoy con la pantalla completa. Coge el ordenador, sí, tienes control de todo. Ay. Bueno. Está. Ok. Bueno, pues la idea un poco seguir esta presentación contando de forma un pouco global como empregamos o software libre en unha radio comunitaria como Quack FM, non? Entón, bueno, a idea é dar pinceladas de distintas ferramentas que se empregan na emisora, non? Estamos nun proceso de transición a empregar máis ferramentas de software libre na emisora ao longo do tempo, porque son ferramentas que nos aportan bastante. Entón, bueno, para comezar, quería comentar un pouco que cousas facemos que teñen que ver dende co ámbito da informática e no que o software nos pode axudar nas labores que facemos dentro dunha emisora, non? Pois, cando facemos un programa, pois temos que facer a produción do programa, sabemos empregar ferramentas de ofimática para facer as escaletas, ferramentas para coordinarnos, facemos grabación de estudio, de moitas veces gravando cuñas, gravando mellor un pequeno concerto, facendo entrevistas. Tamén temos que compartir audios entre o equipo que está traballando, temos que subir os nosos para a emisora, para reproducirlos no ordenador. Emitimos en streaming o directo que está soando, emitimos pola FM, facemos programas na rúa, dende distintas tal, arquivamos e publicamos os nosos arquivos sonoros, os podcasts. Tentamos difundir información en internet de todo o que facemos, que fan os nosos programas, que fai a emisora. Ao final,
o obxectivo final disto é pois exercer o noso dereito á comunicación, non? Por que empregamos software libre? Pois na maior parte das ferramentas que estamos empregando actualmente en Quack FM tentamos empregar software libre primeiro porque funciona, é éticamente sostible porque é unha ferramenta, un conxunto de ferramentas que son xustas porque podemos reutilizalas, podemos compartilas, podemos ensinarte a xente como traballan sen ter que pagar unha licencia, podemos melloralas para adaptalas ás nosas necesidades, non? Entón, bueno, é o obxectivo que temos detrás de por que motivo empregamos software libre. Podíamos facer probablemente piratear ferramentas de pago ou empregar software privativo, non? Que se fai habitualmente na sociedade, non? Pero, bueno, desde o punto de vista ético e moral, pois, se podemos facer as cousas legales con ferramentas que teñen calidade, por que non o imos facer, non? E máis, se podemos contribuir a elas, non? Tamén nos facilita que somos autónomos no uso da tecnoloxía, porque cando precisamos algunha cousa, algunha característica, temos as ferramentas para construir as nosas solucións, non? É accesible para todos os nosos socios. Que quere dicir isto? Que calquera pode, na súa casa, pois, instalar o Audacity ou, se quere montar un streaming, pois, podería instalarlo e ver como funciona, non? E tamén, como somos unha radio comunitaria con recursos limitados actualmente en España, pois ten un custo asociado, non ter un custo asociado de pago de licencia de software, pois nos aforra cartos, non? Previamente a isto, pois probablemente tamén aforramos os cartos, pero o mellor podías facer un uso non tan legal das ferramentas, non? Entón, bueno, vou falar de ferramentas que estamos utilizando agora mesmo en Quack FM, non? Cando queremos facer unha grabación en Quack FM, a ferramenta de referencia, que, pois, temos que gravar algo, empregamos o Audacity, que é unha ferramenta de grabación de ondas de son que funciona bastante ben, é moi sinxela de manexar, e con isto, bueno, xa a ferramenta leva ser cantos anos utilizando en Quack FM? 10 ou máis, tranquilamente, non? Dende que hai ordenadores é a ferramenta que está instalada ali, non? Eu cheguei a Quack FM e xa se empregaba Audacity, non? Está en todos os equipos. Con isto que temos feito? Pois traballos de moita calidade. Por exemplo, o Isto Galego que presentaba a nosa compañera Bea onte, ou o ano pasado polo Día das Letras Galegas, fixose unha radionovela que é a Resistance, que son grabacións e tal. No día a día, nos programas que facemos grabacións e tal, estamos utilizando sempre no estudio. Logo, na parte de difusión de que é o que estamos facendo e como mostramos esa información en internet, pois empregamos unha ferramenta que é WordPress, que é o que está feita a página web. É un xestor de contidos que permite poñer novas, facer páxinas, subir contidos. Bueno, a página web está feita con esta ferramenta. Digamos, estaba aí un traballo que se curraron o ano pasado para as eleccións locais aí Iverson e Isa, que estiveron Iver co diseño da página web e a montaxe, e Isa coa creación de todos os contidos, non? Está feito con software libre. Entón, vemos aí, por exemplo, son como se estruturan os menús de toda a web e logo como se publica pois unha nova de isto creo que probablemente a publicou Tommy, non? Que é un usuario tamén da ferramenta, non? Empregamos tamén para facer coberturas especiais. Se queremos crear unha página especial para un evento, como fixemos nas eleccións, pois simplemente pois a poñemos, non? Que hai detrás de todo isto para que nos funcione a nosa web? Pois, bueno, hai moitas ferramentas de software libre que están aí por debaixo, non? Está o sistema operativo, que no noso caso é Debian. Logo temos unha base de datos que é libre, que é MySQL. Logo temos un servidor web que en Nginx, que tamén é libre. E logo está pois, o xestor de contidos, non? Logo, outra ferramenta que implantamos o ano pasado, creo que foi, en Quack FM empregábamos unha ferramenta que se chama Dropbox, que moitos probablemente a empreguedes, que é simplemente para ter os teus arquivos na nube, poder compartilos, non? Entón, o problema que teníamos é que a versión gratuita, que é a que estábamos utilizando, os espacios acaban enseguida, porque teníamos solamente acceso a 2 gigabytes de información, unha cousa así. Entón, programas que tiñan de forma justificada problemas para emitir e tiñan que subir os arquivos, pois tiñan un espacio no noso Dropbox e nos descargábamos de aí os programas. Entón, a ferramenta que montamos é unha ferramenta que é equivalente, incluso eu creo que é máis potente, porque ten moitas opcións, que é OnCloud. Que isto estamos empregando, pois, todos os programas de Quack FM agora mesmo teñen unha conta propia, ten un espacio asignado cada un de, creo que son 2 gigabytes de información, digamos, o que tiñamos antes en Dropbox para toda a emisora, o temos agora para cada un dos programas. E máis,
Agora mesmo toda a información de audio sonoro que está na emisora, que son, creo, son 150 gigabytes, tanto de música, como de programas, como de cuñas de cada un dos programas que ten pasado por Quack, como entrevistas que están grabadas para cada un dos programas, os temos aquí arquivados, non? Entón, por exemplo, trouxemos o equipo de Quack FM, ten a súa conta de OnCloud, o equipo que ten na sala de al lado ten todo posible que se pode poñer, simplemente ten que estar sincronizado. Como non temos limitación de espacio, podemos facer. Entón, bueno, isto é unha ferramenta que se integrou, digamos, na asociación e permite, pois, compartir. Simplemente, compartir arquivos, un ten acceso a unha conta, ten un espacio de usuario, no ordenador de emisión aparecen os seus arquivos. Un pode subir arquivos dende calquera outro ordenador da emisora. Vas ao estudio de grabación, grabas o arquivo e automáticamente se aparece ben para recollelo na casa no teu espacio de usuario por internet ou no ordenador do lado para que a persoa que está no estudio pois o poña directamente en emisión. Vale. Logo tamén outra ferramenta así que empregamos é un servidor de streaming que hai, que este levamos cando se montou o streaming en Quack. 2004, non? E xa era con Icecast, non? Digamos, en 2004 se leva empregando. Inicialmente estaba montado nun equipo con Windows, cunha radio FM que collía a entrada directamente. E agora mesmo, pois, bueno, digamos, temos un Icecast que está no servidor e emite, digamos, 4 versións do streaming de Quack. Unha para os móviles con a calidade máis baixa, unha para que os maqueiros os coiten co seu formato de audio, outro no formato libre en Vorbis OGG, e logo tamén temos outra versión en MP3 en alta calidade. Entón, calquera que quere escuchar Quack FM na nosa web, agora ten todos os formatos para escoller, non? Por exemplo, os curiosos que queren saber canta xente está escoitando o seu programa, o único que ten que facer é vai á página do streaming e mira, agora mesmo temos 15 usuarios simultáneos. Entón, bueno, se pode ver toda esa información. E logo podemos poñer en calquera página que queramos, de tanto na web ou, como temos agora mesmo, a versión de directo é un enlace de streaming, o usuario simplemente dalle a play ou cando entra en directo xa sae automáticamente. E máis, por exemplo, estas xornadas, todo o que sae do audio, do que estamos falando, estamos empregando o noso servidor de streaming e ti podes ir á página web das xornadas e non nos custou nada, podes escoitar o que estamos agora mesmo falando en directo. Esta ferramenta tamén empregamos cando nos vamos ao Día da Ciencia na calle ou a calquera actividade que facemos en exteriores, o que facemos realmente dende o sitio en exteriores, o temos feito con a Raspberry Pi, emitir o streaming a través de internet e logo na emisora pinchamos ese streaming, non? Entón, bueno, unha ferramenta potente. Moi sinxela de configurar. Por exemplo, este día usamos o streaming en Quack FM, non? Logo, Radioco, que non vou contar moito máis, porque xa explicamos antes con Iago un pouco que é un software de medida para compartir os audios, é unha ferramenta que consideramos moi potente. Logo, hai ferramentas que usamos tamén, pois, para outras cousas, non? Se temos que maquetar pois, por exemplo, fíxose un libro de memoria de que é o Encontro 14. Pois, bueno, para maquetar iso que fai falta un software un pouco profesional de edición, en lugar de facelo con LibreOffice ou co Word, que ni siquiera vale para iso, pois empregou o Scribus, que é unha ferramenta libre para facer edición de audio, non? E logo, bueno, unha das cousas que é importante isto do ámbito tecnolóxico é que a importancia que ten, digamos, a formación en novas tecnoloxías que se está facendo nos módulos de formación a cada socio, porque, claro, o comentan xente que leva anos en Quack, non? Que volve agora e pasa outra vez pola formación, di, claro, que antigamente eu chegaba ali, era poñaste a mesa e darlle a play, pero claro, agora necesitas saber ter a túa conta do OnCloud, saber os teus arquivos, logo, pois, entrar no Radioco para poñer información, que claro, antes eran cousas que non se facían. Entón, o que pasaba é que o teu programa de radio quedaba nese momento melancólico e romántico de que os coitan no FM e logo xa se perde, non? Entón, claro, ahora como queremos manter esa información, darlle valor no futuro, pois, bueno, calquera pode escutar o teu programa non a hora que ti emites, senón a hora que esa persoa queira, non? Tes esa liberdade de escoller cando podes escoitar, non? Entón, se está intentando meter moito uso da tecnoloxía, pero tamén procurando que a persoa que a usa, digamos, sexa sinxela, non? Aunque, bueno,
vemos que hai dificultades a xente a aprender, porque, bueno, é complexo, non? Pero, bueno, tamén cando instalamos a nova mesa, todas as persoas que pasaron por ela, pois, a sufriron, non? Que xente que non tiña problemas, pois, emitindo, pois, agora, tal, que pasa? A potencia, pois, hai que ir colléndolle o tranganillo, non? O traballo de implantación de software libre, polo momento, non para, non? Seguimos pouco a pouco, normalmente llevamos a reóns en época de vacacións, porque claro, como todo equipo de tecnoloxía somos voluntarios, pois normalmente durante o ano non facemos así máis que mantemento, non? Entón, bueno, traballos que retos actuais que estamos facendo. Queremos intentar automatizar un pouco que é a xestión de socios, de asociados, porque ahora mesmo a xestión principal de pagamentos, comunicación pois temos unha folla de cálculo que xestiona aí o noso líder económico, Tommy, bueno, basicamente é complexo facer ese seguimento, non? De cara a crecer, pois estamos avaliando, temos instalado dende hai 7 meses, 8 meses, CiviCRM para probalo, pero o problema é que hai que reflexionar como cando queres incorporar unha nova ferramenta, como organización tens que reflexionar de as cousas que ti faz como decisión a máquina, tens que decir como tomar as decisións. Bueno, se dase de alta unha persoa, as cuotas, como se lle cobran? Segundo, cando se cóbrase a cuota anual, a cuota parcial, hai que reflexionar sobre como vamos a facer certas cosas, como nos vamos a comunicar con os socios. Bueno, outra cousa que, por exemplo, un reto que temos agora mesmo de onde non temos dado cambio no ámbito de software libre é na emisión en directo, no programa que usamos para reproducir, non? Agora mesmo, polo momento, estamos utilizando Zara Radio. Existen outras alternativas que habería que avaliar. Hai o RAD, pero é un desenvolvemento que está un pouco parado. Hai outras, bueno, nós polo momento non temos unha solución para cambiar a curto prazo. Principalmente o que temos máis medo é que, claro, é un programa que utiliza toda a xente que emite na emisora, está demasiado acostumado a él, entón ten que haber un cambio demasiado positivo para afrontar un cambio por algo que sexa software libre, non? Logo, no estudio de grabación, pois, temos pendente, pois, avaliar Ardour para facer grabación con máis potencia, porque hai xente que comenta que o Audacity ten as súas limitacións comparado con outros software profesional. Ardour é unha solución moi potente que xa nos ensinaron aí en Santiago a principios deste ano. E, bueno, temos pendente dar o salto a avaliar se podemos utilizar esta ferramenta, pero precisará tamén formación, non? Tiñamos un reto que era eliminar o último Windows XP que estaba na emisora, xa morreu, digamos, o sistema operativo fallou directamente, entón xa non queda ningún Windows XP na emisora, só quedan os ordenadores con Windows que están no estudio de grabación e no estudo de emisión, que fan as labores de usar o Zara, principalmente. E logo outros temas así xa demasiado frikis de tema de tal, mellorar un pouco o tema das emisións en exteriores, porque agora mesmo estamos emitindo co que se chama con retraso, non? Vai, o streaming nos mete 10 segundos de retraso, non? Entón, estamos aí vendo que opcións hai de traballar con enlaces en tempo real para que se sean tan fiables e con a calidade como a conexión telefónica, non? Bueno, hai moitas ferramentas en un ámbito que hai ferramentas de software libre, pero son complexas de implantar e non temos os coñecementos todavía e non temos dedicado tempo, non? Entón, bueno, é un repaso así por encima de ferramentas de software libre para introducir así temas en que se pode traballar no hackathon ou xente de outras emisoras que queira ver como funciona o que estamos utilizando ou que nos ensine como están utilizando outras ferramentas, non? Porque, por exemplo, nos experiencia con outra cosa que non sexa Zara Radio, creo que estaba Mariano, hai anos probaron a caja bata, creo que lle rompeu 2 veces nos primeiros 2 días e dixo, non queremos isto. Entón, volvemos ao Winamp, creo que supoño que sería naquel momento. Entón, bueno, eso é todo. Se tedes algunha pregunta, pois, dúbida? De xestión de socios, botaches un ollo a Dolivar, que é tamén parecido ao que comentabas en CiviCMR. Non, a verdade non o probamos. O ano pasado fomos a unha xornada de software libre en entidades do terceiro sector. Nunha presentación, a xente de Enxeñerías Sen Fronteiras presentou o uso que estaban facendo desta solución. Entón, bueno, eles estaban nos pasos iniciais. Eu lle preguntei que falei con eles hai
menos dun mes, e que tal o levaban, e xa levaban a xestión de socios con el, pero levaron, pois, moito tempo, pero principalmente na depuración de datos, de ter ben os datos dos socios, pero sí que, por exemplo, a xestión económica xa podían facer este socio pagou, non pagou, esta anualidade, ou as comunicacións de que sempre o tipo, este socio leva pendente o pagamento de algo, non? Claro, sempre é incómodo, é mellor que sexa algo automático que te manda o recordatorio de este mes todavía está pendente a túa cuota, recordatorio automático, logo así, pois, moitas veces a maior parte da xente, cando ten as cotas pendentes, ou porque non pode pagalas, entón simplemente justifica o motivo do retraso, ou porque se olvida. Entón, os que se olvidan dan traballo que non querían dar. Entón, se o fai un ordenador é moito máis cómodo. Que ancho de banda ten o servidor para xestionar todo isto? O que temos? Sí, o sea, a página web, o cloud, A ver, nos, ancho de banda que temos actualmente, estamos conectados na rede da universidade. O servidor ten 100 megas de subida e baixada, co que sería con internet. E logo, o servidor con todo o que sería a rede interna está a giga. Entón, por exemplo, cando nos na rede interna gravamos un arquivo, subes a un cloud é instantáneo. Sen embargo, cando gravas un arquivo na casa, pois en vez de tardarte, bueno, na casa non te vai dar a túa conexión esa velocidade. Entón, bueno, polo momento non temos problemas con ancho de banda. Pero, bueno, porque estamos nunhas infraestructuras da universidade que pola semana están un pouco saturadas, pero, por exemplo, este fin de semana está que aquí temos unha conexión brutal. Sí, nos faltan pezas aínda, pero... ¿Alguna pregunta máis? Sí. Hola, gracias. Yo no entiendo nada. Pero me gusta saber que los servidores tienen 6 teras. Bueno, pero ahora en serio. Yo he hecho una pesquisa en un trabajo que he hecho el año pasado sobre programas de streaming y no conocí ese de radio... Icecast. De Icecast, no conocí. Hai 3, creo, máis ou menos. Sí, yo he visto otros y he probado alguno, pero seguí adelante porque somos así de ignorantes. Pero yo he apuntado algunos como Live, no sé si conoces y quería comentar. Livecast, live365.com, Luvios también, Radio Pro. Era para preguntarte si esto es... Aí creo que a diferencia é que probablemente eses servicios de streaming son servicios. Claro, o Icecast, neste caso, un programa que ti podes instalar en calquera servidor. Probablemente moitos dos sitios que comentas empreguen ou Icecast ou Shoutcast e hai un terceiro produto que non sei, é Livestream. Pode ser. Entón, moitos dos sitios que ofrecen streaming, ao final o que ten é, eu teño un servidor potente, cunha boa conexión a internet, e aí instalo unha destas ferramentas, ou Shoutcast ou Icecast. Unha libre, son equivalentes. Por exemplo, o problema que ten o Icecast funciona perfectamente e fai a súa labor de enviar o son, pero non lle pidas esa ferramenta que che dé unhas estadísticas bonitas, ninguén se preocupou por facer unha interfaz de iso, non? De que che dé as estadísticas, que che dé toda esa información. Non hai nada chulo. Por exemplo, Shoutcast teñen unhas boas estadísticas. En colaboración cun alumno, fixo o ano pasado un proxecto moi interesante de estadísticas sobre un servidor Icecast, pero non empregamos nunca todavía. Yo no sé si, perdona si has contestado esto antes, pero ¿cómo haces para compartir determinados programas? ¿Enviáis en formato MP3 o hay otra? Imagínate que Fiel comparte, no sé si más, creo que sí, con, no sé, alguna radio comunitaria de Vigo o... Vale, ahí... ¿Cómo hacéis? ¿Es un archivo así que se envía en un mail o...? No. No, aí o que solemos facer, por exemplo, a ferramenta que presentamos antes, Radioco, ten o seu ficheiro de
se era por cada programa un podcast. Entón, un ficheiro RSS. Si calquera emisora que o queira descargar, o nos lle damos a dirección... Bueno, normalmente nós non compartimos programas con outras emisoras. Son os programas que lles piden se queren ser emitidos noutra emisora. Claro, nos, por exemplo, no programa de spoiler, dende nunha emisora un día dixeron queremos programas, mandamos un correo e esta é a nosa dirección, descargade dai e o poñedes libremente. Non falo de dereitos de autor, nen cousas que podan estar por aí, porque aí sí que temos dúbidas de como se poden compartir certos contidos ou... Pero poden parar... Sí, sí. Nos, todos os programas de Quack ahora mesmo, calquera os pode descargar e emitir noutra emisora. Nos temos un sistema para descargar programas de outras emisoras tamén. Pero está feita a medida. Ya solo para aclarar aquí con lo que estabais comentando, el Shoutcast y el Livecast y todos estos que comentaba él son servicios de internet que, o sea, tú puedes hacer streaming, puedes enviar una señal y hacer streaming perfectamente. ¿Qué problemas tienes? Nosotros lo usamos en el pasado, de hecho, para hacer exteriores, algún tipo de estos servicios. ¿Cuál es el principal problema? Que nos metían publicidad, por eso escapamos de esos tipos de servicios. Ellos, cada X tiempo, introducen un anuncio publicitario en el medio de tu retransmisión y entonces, claro, eso es un poco perjudicial. Nosotros, para esquivarlo en su momento, pues subíamos música en el estudio, bajábamos el streaming y hacíamos cosas para quitar la publi. Claro. Pero era todo muy costoso. Entonces, bueno, lo mejor realmente es buscar una solución en la que tú crees tu propio servidor de streaming con el Icecast, que realmente es una interfaz gráfica muy sencilla. En cuanto le conectas la señal de audio, es unos clics y está funcionando enseguida. Por exemplo, estábamos emitindo isto, o vídeo, por YouTube. Entón, como puxeron os vídeos das películas, YouTube o que fixo foi pechou o streaming e dixo, deixa de emitir. Entón, tías a página web nosa onde está o vídeo de YouTube e xa pon contidos protegidos, non podes consultar este stream. Sen embargo, na emisión que estamos facendo de audio con o noso servidor, vai todo. Porque non hai ninguén no medio que nos diga se podemos facer ou non podemos facer algo. En Quack emitís el más voces. Sí. ¿Cuál es el software que utilizáis para descargar el más voces? O software que empleamos para descargar el más voces es un programa medida de 20 líneas que lo descarga con un comando que se llama wget. Luego, si queréis, hemos hecho un programa que coge el fichero del podcast, mira las últimas entradas que hay, coge el código, descarga la primera línea, que es el último programa que hay, y lo baja en una carpeta, en el OnCloud. Y luego en el estudio de emisión, como alguien se ha descargado algo en esa carpeta, nos aparece siempre el último podcast. Es para descargar el último. Claro, y lo hacemos con 20 programas que remitimos en la emisora. Con un solo programita, tenemos la lista y cada media hora conecta todos los RSS y si de alguno hay algo nuevo, pues lo descarga. Ese es uno de los temas que podemos tratar el hackathon. El hackathon. Sí, porque tal y como está, por ejemplo, nosotros ahora mismo descargamos el Democracy Now!, la parada de los monstruos, el Planeta Sputnik, 30 podcasts. Y tenemos eso en una carpeta de OnCloud. Nosotros con cualquier emisora podríamos decir compartir carpeta. Y a ti te aparece en el ordenador tuyo ya la carpeta con el último episodio sin hacer nada. No, es que nosotros podríamos compartir esa carpeta ya está descargada. Sí. La carga de almacenarlo ya la tenemos hecha. Nos da igual que lo pinchen en 10 radios que no. O sea, ya no nos va a cambiar nada. El problema que tenemos en Onda Color, por ejemplo, es que utilizamos un programa que se llama el Lemon o algo así. Sí, el kiwi. Es una fruta. Es una fruta. Y la instrucción que le tenemos dada al Zara es que reproduzca a una hora determinada el contenido que haya en la carpeta X. Pero solo puede haber un archivo. Nosotros la hacemos carpeta eso. X. Entonces, se supone que el kiwi o el lemon borra o sea, solo deja en la carpeta que descarga el último archivo, pero no. De vez en cuando el programa pues deja... El programa esto lo tuvimos que hacer porque ese programa no fallaba. Es que lo tuvimos. Esto es un tema para el hackathon, tenemos bastante prisa ya, así que se acabó. Última pregunta y cortamos, vamos al siguiente.
era como poñía, bueno, deixamos sustituir o Audacity polo Ardour, que en principio non había problema entre os dous, non, no estudio de grabación. Non hai? Problema penso entre os dous, non, porque... Ah, non hai problema. Sí, sí, a idea é, a ver, agora mesmo non está instalado o Ardour, é máis. O tema é o equipo do Alexandre Bóveda é un equipo con Windows. Entón a versión de, non compramos, hai que comprar a versión de Windows para descargala. Porque eles teñen gratuitamente a versión de Linux, pero a de Windows dirían, pois te cobramos 2 euros e hai que facer a transacción. E temos pendente de descargalo e para que este disponible ali tamén. Nada. Vale, ahora continuamos. Un aplauso para Chema, de República de Quack FM. Agora continuamos con Jorge Lama, de Melisa, que nos vai falar tamén de software libre como alternativas ao software privativo de Windows, das compañías malignas. En 15 minutos vai empezar o taller o obradoiro de radioficción na sala do lado. Vamos a avisaros xusto cando empece para que se alguén quere cambiar de obradoiro que poda facelo. Quedamos nosotros con algo de retraso por tantas preguntas sobre Radioco. Sí, pero non te preocupes. Tienes el vídeo? Si no, sí. No, o vídeo descargado non teño, está desde móvil. Vale, entón déxame descargar. Onde está a chave? A pillou? Pincho. Sí, pincho. Son os dos PDFs. Este. Copio todos, tres. Así. Son 4, creo. Vale, este. Vale, entonces déjame hacer una cosa. Es que yo creo que no tengo sonido aquí. Pero igual, se xa molto chollo, tiene igual ser moi bien. Estamos preparando el equipo para reproducir un vídeo. Vamos a ver. Vale, sí, pero... No, no es por este, es que el sonido. Entiendo que voy a ver. Es que tenemos que meterlo aquí. Es esto. Sí. ¿Dónde puedo? Tienes que llegar algo. Vale, entonces déjame ver si el resto de la presentación. A ver si... O de Málaga están saliendo chiquititas los ollos. O de Málaga están saliendo chiquititas los ollos. ¿Cuál es la presentación? El vídeo, vamos a probar el vídeo. El vídeo hay que abrir a web. radiolibremelide.blogspot. Voy a abrir el Firefox. A ver si ya tiene problemas. Sería radio. libremelide.blogspot.com. Vais a confirmar. Vais a ver. ¿Te jode algo? ¿Qué? Sí. Ahora lo voy a solucionar. ¿Cómo hago la configuración?
No, ahora lo tengo perfecto, no te preocupes. Aplicaciones. Puede ser. Guay. ¿Quieres empezar con el vídeo? No. Desde la presentación. Entonces, deja esta abierta, ¿vale? Y la presentación la abrimos. Vale, están ventanas. Bueno, PDF también. Sí, PDF más fácil ya. F5. Y luego cambias el vídeo al ratón. Y no vas a ver, y esta no cambias, que es la que está enfocada. Es sencillo, era si lo dejaron acá. Yo me acuerdo que pensaba primero cuando escribí la vida flipaste, claro, pues lo mismo que empezamos. Sí. Empezamos, che. No, simplemente porque Artur mola más. Yo no sé. Tiene edición, es que puedes editar cosas en tiempo real. Mientras estás en producción te puedes meter el filtro. Tiene todo cosas automáticas y tal. Bueno. Hola. Vamos a empezar con la siguiente parte de la charla. Atención. Atención. Hola. Familia. Vamos a empezar con la siguiente parte de la charla. Vamos ya con presa, porque vamos tarde, para variar, nestas jornadas. Así que, Jorge, cando queiras. Vale. Vou poñer rock and roll, así que vou facer que despertedes, Vale. Entonces, bueno, eu veño en representación da Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide, Melisa, para abreviar. Entonces, nós facemos actividades relacionadas co mundo do software libre. Bueno, facemos un montón de historias. Este ano estivemos tamén colaborando na xornada de ondas libres e comunitarias que se celebrou en Santiago, na cal Quack FM tamén participou. Somos todos voluntarios, non temos presuposto para ter xente contratada, que é unha pena, pero bueno. Cando nos portamos mal, mándanos po trullo para traballar. Levamos 3 aniños dando formación a algúns reclusos en temas de tecnoloxía. Tamén nos gusta colaborar e asistir a eventos de outra xente. Isto é un evento que fixo Quack FM, creo que foi o ano pasado. Este igual. Vale, cal é a reacción de Melisa ca radio? Pois estivemos 2 anos facendo un programa radiofónico na radio de Melide, que é unha radio municipal, falando de sobre temas de tecnoloxía. Fixemos 20 e pico programas, 26 programas. O Pendeio Digital, chámase. Tamén fixemos este ano unha xornada sobre o que nós consideramos que son radios libres no Instituto de Ensino de Melide, porque claro, levábamos 2 anos facendo moitas cousas fora de Melide, entonces dixen eu ao meu compañeiro Rafa, temos que facer algo en Melide, porque senón, que pasa que hai aquí? Entonces, nesta xornada sobre radios libres, vimos varias cousiñas. Empezamos dando unha pequena charla sobre a introducción ao que son as licencias libres, lo petamos, como vedes, 2 persoas asistiron. Tamén fixemos varios obradoiros cos rapaces do instituto para inicialos ao mundo radiofónico. Dimos tamén unha pequena introducción á produción con Audacity, os chavales. Pola tarde vimos Ubuntu Studio e AV Linux, que son sistemas operativos que están pensados para traballar con cousiñas relacionadas co audiovisual, traballar con vídeo, con audio, con fotografía. Vou vos poñer o vídeo que é máis interesante que isto.
este, ¿no? Sí. Bueno, este vídeo resume así por encima o que deu Miguel Ángel Rodríguez, que é un membro de Melisa, falando do tema de produción musical con software libre. Vos normalmente usades o Audacity para gravar capturar o audio, facerlle 4 edicións e xa mandar así o audio, pero bueno, no mundo do audio podense facer cousas moito máis elaboradas aparte deso. Podes darle un poquinho máis de volumen? Isalema está facendo de community. Este obradoiro iba máis pensado para o tema de músicos que se queren iniciar no mundo do software libre necesitan ferramentas para poder traballar ca música. Entonces, un dos programas que se veu é este, MuseScore, para traballar con partituras, para traballar con tablaturas o Tux Guitar, para crear líneas de batería. ¿Hay algún músico na sala? Nada, Dios, estos da radio, nada. Bueno, para traballar líneas de batería o hidrogen, que é moi coñecido. Para crear efectos de guitarra, baixo ou guitar rigs. Sabedes o que son as pedaleras? Gustas algún concerto? Sí. Bueno, pois as pedaleras podes facelas con hardware, con un aparatiño, ou podes simulalas no ordenador con software. Entonces, con esto simulas unha pedalera. O Rack tamén sería para simular pedaleras, para gravar audio e edición Audacity. Antes comentaba Chema que están pensando en cambiar o Ardour. O Ardour vai un paso máis alá, é un programa máis completo para o que sería a grabación e produción de audio. Vale. O Audacity está moi ben, se non necesitas máis, funciona moi ben, pero claro, se queres ir xa un paso máis aló, na produción musical ten que ir un paso máis aló, pois xa traballan a mellor con 12 pistas e un montón de efectos, un montón de historias, e para eso o Audacity non é o máis cómodo. O Ardour xa está un pouco mellor pensado para eso. Este para vosas as radios pode ser interesante para reproducir música ou sonidos, ou mix, non sei se vos sona. É o típico que se usan os DJs, cando pinchan música, están mezclando diferentes temas, utilizan reproductores deste estilo. Bueno, y ahora vamos a ver esos programas en acción. Antes estaba sonando a guitarra limpia, sin ningún efecto. A guitarra está metida a través dunha tarxeta de audio ordenador. Ali está o Ubuntu Studio utilizando, non me acordo se era o Rack ou era outro, que para simular unha pedalera darlle un efecto de sonido especial á guitarra. Este sería con outro efecto diferente. E agora está sonando por detrás o hidrogen, que é unha batería que ti ali nun minutiño creas o que queres que toque a batería. Está sonando o hidrogen, ao mesmo tempo está co efecto Rack nun portátil, dano que tapa un chispún, porque a Miguel gusta utilizar ordenadores vellos, e funcionando todo sin problemas. E ca latencia de nada. A latencia é un dos problemas graves que teñen os músicos para tocar música no ordenador, pero este tipo de sistema soluciona, non tes ese tipo de latencia. Vamos a ver estas.
Vale. Para Melissa, para a nosa asociación, que significa unha radio libre? Para non significa unha radio libre unha que utiliza contidos libres, a música, os audios que sean libres, a poder ser, nada de pagar ya nin utilizar música sin permisos, utiliza software libre, formatos de documentos abertos, e pon a disposición da comunidade os contidos que xenera. Para nós eso sería unha radio libre. No tema das licencias, supoño que vos sonarán as Creative Commons, que as que fala todo o mundo, inda que pola miña experiencia este ano creo que a xente comprende moi mal como funcionan realmente as Creative Commons, porque as Creative Commons, dúas delas sí que se poden chamar licencias libres, pero as outras combinacións delas non son realmente licencias libres, porque están privando de certos dereitos. Vale. No tema de formatos de documentos abertos, eu creo que é interesante que a xente o coñeza e intente usar ese tipo de documentos. Por qué? Porque pode ser que dentro de 20 anos o tipo de documentos que estás empregando agora pois non seades capaces de abrilo. Entonces, bueno, nesta diapositiva vedes aí algúns tipos de formatos de documentos libros que existen. Os que puxen en negrita son os que normalmente máis se empregan no uso cotidiano. Comentar que a poder ser utilicedes o formato Open Document, deixadevos de Office. O PDF tamén é moi interesante para cando tedes que mandar información, vale, pasádelo a un PDF, e co PDF non é deste problema, nin vos, nin quen recibe o PDF. Vai non poder abrir e facer con el o que quera. Non mandedes Word, mandade PDFs. En imaxe tamén sería interesante utilizar o formato PNG e o SVG. En vídeo o Teora, está ben, en audio, pois temos o OGG Vorbis e o FLAC. Xa sei que normalmente se usa o MP3, pero o MP3 non é un formato libre. En ofimática, aquí veñen ferramentas libres que podedes usar, son todas gratuitas, custe cero, que funcionan bastante ben, están moi testeadas. E o interesante do software libre é o mismo que pasa nas radios comunitarias, é a comunidade que hai detrás, desarrollando estas ferramentas e axudando a xente para que sepa como utilizalas e se ten algún problema que contestan para solucionar os problemas. Eso é interesante realmente do software libre, non que sea gratuito. De feito, hai ferramentas de software libre que tens que pagar por elas, pero o interesante é eso, que tens unha comunidade grande detrás que te vai axudar. Entonces, simplemente para verlo así por encima, en ofimática o LibreOffice, o Fairfax como navegador web, o Thunderbird como xestor de correo electrónico, o VLC como reproductor multimedia, en deseño GIMP ou Inkscape ou Blender, en mensaxería o Pidgin, para comprimir archivos o 7-zip. Tamén me quixen recordar o tema dos móviles, porque cada vez usamos máis os móviles e usamos menos os ordenadores de sobremesa ou portátiles. E que sepades que para os móviles tamén existen programas de software libre. F-Droid, seides, é unha páxina que é un gran repositorio de software libre. Bueno, libre ou máis libre do que se usa normalmente. Entonces, para os móviles e as tablets tamén tedes alternativas se queredes usalo. Bueno, isto xa os vimos así por encima no vídeo. O Audacity, o Ardour, o Mix, o Hydrogen, o Score, o Guitar, bla, bla, bla. Volver a insistir vos de se queredes probar neste mundo de software libre, pois Ubuntu Studio e UV Linux é unha forma cómoda e fácil de probar, porque é un sistema operativo que ti arrancas con el nun CD ou nun USB ordenador e cárgache xa todos os programas que vas a necesitar. Non necesitas instalar nada máis, xa tes aí todas as ferramentas que vas a necesitar. Máis ferramentas para radios, iSCAS, como xa vistes con Chema, Mix, Radit, Rivendell, que non sei se xa coñecedes aquí. Rivendell utilizase moito en Sudamérica. Estas tamén son dous sistemas operativos que están pensados para radios. O GNU EtherTix e o Xamatari. O Xamatari creo que está... xa que non hai mantemento del. Pero o GNU EtherTix sí que están, creo que van xa na versión 3. É interesante para unha radio comunitaria libre, pois mirar ferramentas deste tipo. E nada máis.
Bueno, se agora hai alguna pregunta? Para Jorge. Hola, mira, para mí é máis fácil e máis doado utilizar o Windows porque, bueno, xa estou acostumado a elo e tal, pero, bueno, eu o que vexo é o único que vexo é do sistema este Linux é que non entran virus. E depois mirar páxinas que che dean a gana, que sean porno, o que sexa, bueno, é que non te entran virus. E no Windows sí, pero bueno, por lo demais, que sei, Para opinión, non sei. Para Windows tamén tes a maior parte dos programas que vimos, tes versión para Windows. O sea, valeríanche moitos deles para Windows en cambiar. De Linux, dices, para Windows? Os programas que vimos na presentación, moitos deles, valeríanche para Windows. Ten unha versión para Windows. Sí que é verdade que o que dices ti, que unha das grandes ventaxas dos sistemas Linux é que teñen menos problemas cos virus. Non significa que non existan virus para Linux, pero sí que teñen menos problemas nese sentido de seguridade. Sí, eso era. Sí, é a única ventaxa que lle vexo, non sei. Ventaxas hai máis. Ventaxas respecto ao Linux de Windows. Sí. Unha das máis importantes que normalmente a que pola que empezar polo tema económico, porque moito deste software é gratuito. Sí, en Windows, sí, vale, podes piratear, podes conseguilo gratis, pero é algo ilegal. Entonces, éticamente queres utilizar un produto, sí, para baixar, por exemplo, material como cancións, películas, non hai tanta facilidade para que te metan virus. Non te meten virus. Aí non entran virus, pero en Windows sí que hai máis facilidades para que intenten virus aí. Sí, efectivamente. Eso é que lle bo, sí. Bueno, muchas gracias por también ampliar el universo Linux. Falta hace. Mira, yo, bueno, como hablabais de programas, yo por ejemplo con los PDFs yo uso el Sumatra, que creo que es también libre, ¿no? Sí, lo hay para Windows también. Os lo recomiendo porque va muy bien y es ligerísimo y abre casi todo. Es un lector de PDFs que no sé si a mayores tiene alguna función de edición también de PDFs, pero básicamente es un lector de PDFs. Sí, para editar PDFs no le he visto yo aplicación, o es que no la he encontrado yo. Bueno, y una pregunta que tenía que hacer, yo estoy acostumbrado a usar programas de diseño de vídeo con el Premiere y de maquetación con el Freehand y Illustrator y tal. ¿Los homólogos en Linux, pues? En Windows, en Linux tienes alternativas. Lo que pasa es que los programas para edición de vídeo no tienes versión para Windows de momento. Hay alguno que está en fase beta, que lo están intentando sacar, pero de momento no funciona bien. En Linux los más conocidos son OpenShot y Cinelerra. Hay más, pero esos dos son los más conocidos. OpenShot está bien porque es facilito. Aunque no tengas muchos conocimientos de edición de vídeo, te vale para empezar. Y Cinelerra ya es un poco más profesional. Vale, gracias. Esa era mi duda. Bueno, para añadir a los proyectos de vídeo, yo he estado usando el KDE Live. Sí, es otro de los conocidos. Y me parece que es sencillito. O sea, yo he utilizado programas profesionales y... Es muy parecido al OpenShot. Y este me parece que cumple bastante bien. Es fácil de trabajar. A mí Cinelerra sí me parece un poco más complicado. Otra de las ventajas, bueno, igual lo has nombrado y estaba en otra cosa, pero a mí me ha sido muy útil el tema de usar Linux también como para sacar más rendimiento al hardware, o sea, para reciclar ordenadores. O sea, por ejemplo, este portátil es viejo, lo compré de segunda mano, me costó 100 € y seguramente si le pusiera un Windows, pues ya me hubiera quedado obsoleto. Entonces, bueno, y cuando se me quede lento el ordenador, pues bueno, lo reciclo para otra cosa. En la radio nos ha sido muy útil, por ejemplo, el uso de Linux en ese sentido, porque compramos ordenadores de segunda mano, bajamos mucho los costes e incluso cuando el ordenador se nos sigue quedando anticuado, lo que hacemos es
en vez de comprar otro ordenador de segunda mano, le instalamos una versión ligera. Entonces, al final descubrimos el Ubuntu, que es bueno, hay otras versiones, pero bueno, en nuestro caso como que encontramos esta, que es una versión súper ligera, que nos ha permitido que hay ordenadores que compramos hace 10 años de segunda mano, los seguimos utilizando para el uso básico de navegar por internet, para la gente que está esperando o para que se impriman sus guiones y cosas así. Entonces, como que el coste que estamos haciendo en hardware en la radio o yo mismo es muy básico. O sea, yo me habré gastado en mis últimos 10 años para mi uso personal en portátiles y en mi PC me habré gastado 1.000 euros en 10 años, ¿no? Entonces creo que es muy significativo ese dato, y en la radio pues ha sido muy potente ese ahorro, ¿no? Sí, efectivamente, puedes aprovechar mejor todo el hardware. Comentarte que aquí en Galicia se desarrolla una distro que se llama Minino, que también está pensada para equipos con pocos recursos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues un aplauso. Sí, es decir que, bueno, eu fago a veces un pouco de audio, non quero decir que sexa músico, pero esto de que me parece que faltan algúns importantes aí como Rose Garden ou algún secuenciador, non? Como bueno, secuenciadores para como así, algún sintetizador, non? Así non usa máis. Sí, pero bueno, a verdade é que eu non son músico, entonces coñezo estos que estive falando un poquinho porque os vin en presentacións e con algún traballei, pero fora de aí xa me pillas. Sí, o comunidade, pena que xa se me iba. Sí. Foi interesante porque pois o secuenciador a funcionar, non? Hai cuantos compañeros con sintetizador, non? Como o Ansynth ou o Yoshimi, faise como unha base, non? Bueno, como parecido ao Aerojet, non? Sí. Con sonidos de instrumentos, esto. Sí. Bueno, gracias. Un aplauso para Jorge. Antes de nada, vaya a comenzar ahora o taller de radioficción, por lo que se alguén quere decir que está outra sala, e aquí vamos a comenzar co hackathon, o hackathon, que xa máis ou menos comenzamos, porque xa falamos dun montón de ideas, con preguntas das charlas, que podemos continuar agora en grupo, podemos organizar en función dos temas, das temáticas que nos interesen, e traballar nelas, vamos. Había xente interesada no Radioco, pareceme que Alejandro estaba interesado en Radioco, Carlos está interesado en Radioco, entonces toda a xente que este interesada en Radioco pode insultarse, facer un grupo para falar dese tema. Tamén me parece que hai xente interesada no streaming, onde está Alfón, pareceme, si, estades por aí interesados no streaming. Non sei se que máis temáticas estades interesadas, pareceme que... O problema é o tempo, porque faltanos unha hora para o hackathon. Entón, se facemos moita dinámica, non temos tempo para facer o procedimento. Ademais, somos poucos. Entón, a ver, intereses a parte de Radioco e a parte de streaming. Si, o Radioco temos dúas... Eu trexen o mi Raspberry e tes o Raspberry. No. Vale, entón podemos tratar de facer o despliegue de Radioco nunha Raspberry contra o servidor de Quack, por exemplo, para que se vexa como o programa grabador funciona en unha Raspberry completamente. Por exemplo. Ou máis ideas, é dicir, agora é o turno de propoñer dentro dos outros, non é somente que fale eu. Penso que Jorge... Sí, diga. A ver, Intentar una configuración que quedaría aquí hipotéticamente.
Por ejemplo, y hablarlo con los detectores, no sé si es para estas aquí, apuntar a